Los mejores ambientes para tu casa están en Viva Bonito de Liverpool. Encuentra en exclusiva la nueva línea de productos Marta de Baile Home con todo lo que necesitas para decorar tu casa. Vajillas, cubiertos, cojines, cristalería, manteles y decoración inspirada y creada por Marta para los que aman vivir bonito. Liverpool es parte de mi vida. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. You really think Donald Trump has the temperament to be commander-in-chief? Oh, Don, you're a little controversial. You're talking about illegal immigration. Hoy, con Marta de Baile. He loses his cool at the slightest provocation. We have very stupid people in our country negotiating for us. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. Los Estados Unidos y a mí que las elecciones que se llevan a cabo hoy en toda la Unión Americana. Ahorita que oigan a Pedro Tello hablar, nuestro economista y analista financiero, ¿verdad, Pedro? ¿Van a entender por qué sí nos importa? Pues espero que sí, porque hay razones para que nos importe el asunto. Oigan, este va a ser un programa muy divertido porque a lo mejor van a entender las elecciones de los Estados Unidos y por qué son tan importantes para nosotros y por qué tantos de los que estamos aquí en México y al cabo nosotros que estamos con los pelos de punta, nerviosos, mordiéndonos las uñas y por qué tantos cuentavientes que están allá en Estados Unidos. Esta es la mejor parte, súbele. Qué bonito final. Pero les digo una cosa, ¿y por qué todos los cuentavientes de este programa que están en Estados Unidos queremos que nos digan ahorita en redes sociales por quién votaron esta mañana, si ya fueron a votar, quién está en cola, nos está escuchando a través de internet, a través de wradio.com.mx, porque hoy tenemos un día lleno de información aquí en W Radio. De hecho, a lo largo de todo el día van a estar escuchando la cobertura que vamos a tener de las elecciones y justamente a las 6 en punto de la tarde vamos a empezar con una transmisión súper, mega, uber especial con entrevistas, mesas de debate, enlaces globales a las cadenas de Grupo Prisa en Estados Unidos, en España, en Colombia, en México, con todo el análisis de esta jornada electoral de Estados Unidos. Va a ser transmitido en cadena nacional, no solamente a través de WFM 96.9, sino también a través de 900 AM de radio y obviamente vía digital en wradio.com.mx. Y por supuesto, si no tienen la app, bájenla, porque a partir de las 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche vamos a tener esta transmisión especial y simultáneamente les tenemos que decir otra cosa que estamos haciendo en W Radio. Tenemos un live event de Twitter a través de Periscope Producer desde el foro digital de Televisa Radio con varios de los conductores de W Radio e influencers de Twitter que van a estar transmitiendo ahora sí que el color de las elecciones, van a ser dinámicas, humor, información en tiempo real, entrevistas, tendencias. El hashtag es gatito tweet elections como paraguas y bueno, pues aquí en el lobby de W Radio tenemos hasta imágenes de Hillary, de Donald, ahorita se las mandamos si quieren. Pero bueno, vamos a tener la cobertura total a través de las redes de W, que es @W Radio México, la app de W Radio MX en Facebook. Entonces estén muy pendientes porque se van a enterar de todo aquí. Y aparte invité
a varias personas muy capacitadas para hablar del tema. El tema. Está con nosotros el doctor Pedro Tello Villagrán, a quien conocen muy bien, nuestro economista, y quien nos va a hablar de que mañana amanece el dólar a 10.30. ¡Claro que sí! Esas son las buenas nuevas que trae Pedro al programa. Sucedería si estuviéramos 10 años atrás, pero no creo que ese sea el precio del dólar el día de mañana. Ni siquiera nos das Marta. mañana un 16.30. Nada. Tampoco, Nada. Lo veo difícil. 24. Cállate, No, menos, hombre, menos, no. Tampoco. Bueno, vamos a hablar de la cuestión económica. También está con nosotros Saúl López Noriega, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, miembro de la mesa editorial de Nexos México, y nos viene a dar, pues, alegría y color, ¿no, Saulillo? Pues bueno, entre otras cosas, pues un poco también comparar las diferencias entre la presidencia de la República en Estados Unidos y lo que es la presidencia acá en México, sobre todo a partir de un artículo que publicamos con Paola Cicero, que publiqué ahí en la revista Nexos, sobre los gastos personales. Marta, lo platicamos la semana pasada fuera del aire. ¿Te acuerdas de cómo es lo diferente de los presidentes y su familia allá? Claro. Pues sí les cuesta y luego no está, Claro. no está tan... O sea, lo que les quiere decir Saúl es que ser presidente en Estados Unidos, aunque ustedes no lo crean, no renta, ¿eh? Porque ustedes van a pedir una pizza, ustedes pagan la pizza. Exacto, hay una regulación muy interesante y que pues evidencia la falta de regulación que existe en nuestro país y la opacidad con la que se manejan los recursos públicos en la familia presidencial. No, ahorita vamos a hablar de eso y no saben todo lo que van a aprender el día de hoy, porque vamos a tratar de no hablar de lo que está hablando todos los medios. Vamos a darle un tinte diferente al programa. Bueno, también está con nosotros Paola Cicero Arenas, es abogada por el ITAM, es maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York, consultora, y bienvenida, mi queridísima Paola, Muchas por estar gracias, acá Marta, por la invitación. para hacer el chisme y contar el cuento y Los detalles, los que nadie detalles. se imagina, por ejemplo, Exacto. ahora de la mudanza, de quien se mude a la Casa Blanca y los que salen, qué pasa ahí, quién lo paga. O sea, ¿Cómo funciona? ¿cuándo se va a ir Obama, Pao? El 20 de enero, a las 12 del día, tienen que hacer la mudanza Bueno, o y sea, no entrar lo a la sacan Casa Blanca. mañana en No, Estados No, Unidos. claro que ya no, todavía tiene chance. Así Todavía tiene. como cuando te embargan la casa de y se me sale ya. No, hasta el 20 de enero tienen para juntar sus chunches y hacer sus maletas. Exacto, ahorita vamos a hablar de eso también. La doctora Ileana Rodríguez, que es analista de temas internacionales, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, es investigadora, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, del CONACYT y experta en Derecho Internacional Humanitario, reconocida por el Comité Internacional de la Cruz Roja de México. ¿Cómo estás, Liliana? Gracias por la ¿Y invitación. tú qué Un saludo alegría a nos todos. vas a traer, Liliana? Queremos puras alegrías hoy. Pues las alegrías es qué pasa si queda Hillary, qué pasa si queda Trump en el escenario internacional y cómo las economías que son interdependientes pueden tener un impacto positivo o negativo de acuerdo a quien llegue. Ay, claro, porque estamos de Hillary, pero Hillary no la tenemos nada contenta tampoco, Liliana. No, Ileana, pero bueno, Digo, Ileana. sí, no la tenemos contenta, pero tiene mucha mayor experiencia que la que tiene el propio Trump, así es que quizás como interlocutora, negociadora internacional pueda ser importante. Lo interesante va a ser aquí cómo los países de Oriente Próximo negocian con una mujer. Claro. Que no les gusta negociar con mujeres, Liliana. Es correcto, pero bueno, aquí es política internacional y la política no tiene sexo. Pues sí, pero dile eso a Putin, a ver si le va a parecer. Putin, igual que Estados Unidos, Marta querida, tiene intereses. Claro, es que vamos a hablar de, Sí, ¿saben todo. qué? Esto es como una telenovela. O sea, aquí se mueven unos intereses, unas cosas que uno no tiene idea y que de repente dices, ¿por qué tiene tal impacto el presidente de los Estados Unidos en el resto del mundo? No solamente en políticas internacionales, sino desde el punto de vista económico. ¿Por qué los mercados están tan nerviosos esta mañana? Porque si estuviéramos hablando del presidente de Bolivia, créanme que ni siquiera existiría este programa el día de hoy aquí. ¿Estamos de acuerdo? Sí, es un jugador importante y bueno, la nación más importante, aunque quieran decir que Rusia lo es, sí, en ese continente, pero realmente el que tiene una potencia, el que es una potencia hegemónica es Estados Unidos y que pueda hacer llegar al liderado por una mujer va a ser muy interesante. Claro. A ver, ¿por dónde quieren empezar? ¿Quieren hablar de dineros? ¿Quieren hablar de chismes? ¿Sabes qué, Saúl? Haznos la amable. Haznos la amable. Antes de que Pedro nos destruya todo el día y todo el programa. A ver, cuéntanos todo el chisme de lo que es ser presidente de los Estados Unidos. Porque les digo una cosa, yo ayer estaba muy nerviosa. ¿Ustedes estaban nerviosos? Ileana, ¿estabas nerviosa ayer?
Pues sí, algo. Sí, sí. Pedro, ¿nervioso? Expectante más bien. Pau, ¿nerviosa? Sí, claro, mucho. Saúl, ¿nervioso? Un poco, en efecto. Les digo una cosa, les quiero dar paz a todos en este momento, quiero que me pongan mucha atención. Cuentavientes, en este momento, a las 10:12 de la mañana en W Radio, les quiero dar paz en su corazón. El siguiente presidente de Estados Unidos es Hillary Rodham Clinton. Tengan paz, así va a suceder, háganme caso, crean en mí, no va a ser Donald Trump. Entonces ahorita ya flojitos todos cooperando, esto nada más es de chiste y de chisme, porque la verdad es que eso va a ser. No, en efecto, sí, lo más probable es que eso suceda, digamos, la sorpresa sería lo otro, se ha cerrado, como sabemos todos acá, las encuestas y las intenciones de voto, pero todo apunta a que definitivamente va a ganar Hillary Clinton. Sí. Ahora hay muchas otras cosas más que se están que se van a decidir, digamos, hay muchas elecciones de gobernadores, de senadores y demás, hay muchos referéndums en varios estados de la Unión Americana sobre el consumo recreativo de la marihuana, inclusive también hay un referéndum en California, que la propuesta es 61, para obligar o no a los actores porno al momento de filmar el usar o no ¿Sabes condones. qué, Saúl? ¿Por qué todo contigo es sexo? O sea, de veras, o sea, ¿qué onda? No, estamos haciendo aquí el mosaico más variopinto y más colorido de todo lo que se decide. Se va a decidir lo de la mota, se va a decidir lo del sexo y el condón. Salario mínimo en algunos estados, los gobernadores y demás. Entonces, claro, digamos, creo que teniendo casi certeza de que va a ganar Hillary Clinton, ahora lo interesante son los detalles de cómo queda el Congreso, cómo se deciden estos referéndums y demás, sobre todo porque ahora mucha de la preocupación es cómo va a ser la presidencia de Hillary Clinton y cómo quedan las condiciones en el país para el ejercicio del poder en una elección tan ríspida que ha dividido tanto y que ha sido hasta cierto punto virulenta entre los candidatos. Claro, ¿no? o sea, allá no es como aquí en México, y ayúdenme las expertas en el tema. Aquí pues, el presidente sí es un poco el que manda, ¿no? En Estados Unidos, el presidente manda junto con la Cámara de los Representantes, que son 435 escaños, que son nuestros diputados, digámoslo así, y el Senado, que más o menos son 100 senadores. Entonces, obviamente, para todos los que estaban un poquito enterados, y se las pongo muy fácil, los 8 años de gestión de Obama fueron un infierno para él, porque estaba dominado por el Partido Republicano, opuesto al partido de Obama, que era demócrata. Entonces, él decía, oigan, es que fíjense que a mí me gustaría, y les decía, no lo vas a hacer. Entonces no lo podía hacer. Entonces estaba un poco secuestrado Obama por el Partido Republicano, que básicamente dominaba la Cámara de Senadores y de Diputados, ¿no? Ahora estaría increíble que la Cámara de Diputados y de Senadores, que es a lo que se está votando hoy, fuera en su mayoría demócrata. ¿Va a suceder? No. Es complicado. Así, Bueno, no. si llega Hillary, va a haber una dificultad en el Congreso. Me parece que sí pueden llegar muchos representantes republicanos. Y aquí este tema sí va a ser importante porque en Estados Unidos el nombramiento de senadores no ocurre como en México, que renuevan a todos, sino que son prácticamente 6 años que duran estos y se renueva 1/3 de la Cámara cada 2 años, que es lo que vamos a ver en este proceso. La gente en Estados Unidos está votando en una boleta atípica para nosotros. Voto indirecto por el presidente, en realidad votando por los electores del colegio electoral, pero votando de manera directa por los representantes en el Congreso. Mi pronóstico, querida Marta, es efectivamente, Marta, que gane Hillary, pero que en el Congreso pueda haber un 50-50, un 50-50 e incluso mayoría republicana, lo que dificultaría el gobierno de Hillary, aunado la posibilidad de que Trump tenga un canal de televisión que le haga imposible la política de Hillary Clinton. Es que Diana, íbamos muy bien. Hay que manejar todos los escenarios posibles. Bueno, es un poco lo que dices tú, Pau, va a estar dominado por republicanos. Coincido absolutamente con Ileana. Para tener mayoría en la Cámara de Representantes se necesitan 218. Ahorita los demócratas tienen 188, es decir, tendrían que ganar 30 más. O sea, conservar los que tienen y ganar 30. En 2012 y 2008 nunca han podido recuperar tantos lugares. Entonces se ve complicado. Por eso le hicieron todo complicadísimo a Obama, ¿no? Exactamente. Ahora, ahorita vamos a hablar de qué va a pasar mañana, porque algo muy interesante que estaba yo oyendo en CNN es que ya olvídense si gana Hillary o no gana Hillary. ¿Ustedes creen que mañana en Estados Unidos todo el mundo va a estar contento y abrazándose? Sigue siendo un país dividido y todos los Trump supporters no van a desaparecer, que es un poco lo que... ¿Y tú crees, ustedes creen que este hombre se va a quedar tan tranquilo?
No. Qué preocupación. Porque además los discursos son diferentes. Él maneja América Grande de nuevo y ella la unidad. Sí, claro. Porque es un país en este momento dividido. Ahora, haciendo un poco caso a lo que tiene que ver con este voto, si lo gana Hillary, hay que estar muy atentos en este proceso. Los estados que por su zona horaria cierran más temprano casillas y que serán definitorios para conocer el triunfador. Yo creo que se va a saber bien temprano, ¿eh? Pero no crean esos que vamos a estados, esperar a ahí las te van. 6. Florida, Carolina del Norte, Ohio, Pensilvania y Virginia. Si uno de ellos gana estos 5 estados, ya tenemos al futuro presidente o presidenta de Estados Unidos. Si Trump gana 3 de estos en las primeras horas, Hillary está en problemas. Si Trump gana 4, Trump gana. Si Hillary gana 3, ponen problemas a Trump. Si gana 4 de estos, ella ya es la presidenta, porque por su número de votantes... A ver, vuélvenos a dar la lista, apúntenlo en el Venga, celular, venga, ahí para que está. estemos Claro. bien pendientes. A ver, ¿cuáles son los 4 que hay que ganar? Es Florida, Sí, North clarísimos. Carolina, Ohio, Pensilvania y Virginia, porque son los primeros que van a cerrar casillas. Pensilvania me preocupa. Tener el recuento de estos estados va a ser definitorio para conocer quién es el futuro o futura presidenta de los Estados Unidos. De esto, porque son estados péndulo. Claro. Son estados que no tienen un voto decidido aún. Aunque ya hay una tendencia, todavía no la sabemos. Entonces hay que estar muy atentos en estos primeros estados. ¿Pero por qué te preocupa Pensilvania? Porque Pensilvania es súper republicano, súper republicano. Eso es lo que me tiene un poco nerviosa con la lista que acaba de dar Ileana. A ver, Saúl, danos paz porque ya nos robó la paz Ileana. A ver. Bueno, pues podemos, ser... podemos entrar, digamos, con este artículo que escribimos y empezamos a ver detalles. Un poco, digamos, la idea del artículo surgió que estábamos leyendo este libro que se llama The Residence, que es sobre la vida privada de la Casa Blanca, y pues habla mucho de cómo es la relación de los presidentes con el servicio doméstico y demás. Pero Claro. un aspecto que nos llamó mucho la atención es respecto a los gastos personales de la familia presidencial, ¿no? Ajá. Entonces, lo que detectamos allí y luego a partir de allí empezamos a investigar ya jurídicamente cómo está. Digamos, el libro es un trabajo periodístico, pero luego empezamos a ver los fundamentos y demás. Y bueno, y resulta que en Estados Unidos desde hace casi 2 siglos está regulado los gastos que paga el Estado para la Casa Blanca, el mantenimiento de ello y demás, y por exclusión los gastos que le corresponden al presidente y a su familia. Es una línea complicada y difusa porque hay muchos eventos donde pues son personales, pero luego inclusive ciertos aspectos como las vacaciones se los paga el Estado y demás. A ver, Pero digamos, a partir de ahí empezamos a trazar el artículo y empezamos a encontrar pues cosas muy interesantes como que todos los gastos personales de la comida del día a día, los invitados a fiestas privadas del presidente y su familia, los amigos de los hijos, etcétera, todo eso se paga con el sueldo del presidente de Estados Unidos. A ver, ¿cuánto gana el presidente de Estados Unidos, Raúl? Entiendo que gana como uno arriba de $100,000 al año, $150,000 al año, y con eso pues debe de mantener la comida del día a día. Si hace fiestas, por ejemplo, pensemos que Hillary Clinton el 20 de enero, que va a ganar las elecciones, protesta el 20 de enero del 2017. El primer día invita a sus amigos a la Casa Blanca, celebra vinos caros y demás. Todo eso lo paga con su sueldo ella. Los gastos de su familia y no entra allí el dinero público, ¿no? Y hay otros aspectos, ¿no? Que también los pagan allí con el dinero privado, los gastos personales. Sí, por ejemplo, ahora en el contexto de las elecciones, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, que los gastos de mudanza, tanto de las familias que llegan como de la familia que sale, son pagados con su propio dinero, es decir, no con dinero público. No se me hace justo. O sea, a mí me están mandando a vivir a otra casa, páguenme la mudanza. Bueno, puedes acudir a tus votantes y recaudar dinero hacer en campaña. Una polla. Para eso, exactamente. Pero eso, la mudanza la pagan ellos. La pagan ellos. Y es muy interesante en términos de logística, porque al 20 de enero a las 12 del día en punto, todas las cosas, mobiliario, hasta las flores que ellos seleccionaron previamente, las fotografías, todo ya debe estar colocado del nuevo presidente y de su familia en la Casa Blanca. Ahora, una pregunta, Pau. Nada más piensa en esto. Tampoco uno va a ir con las camas y los colchones, porque me imagino que la Casa Blanca tiene camas y colchones.
Pues sí y no. Digamos que tienes una gran ventaja como la primera familia de escoger en Virginia está una bodega gigantesca de muebles históricos que pueden las familias seleccionar y decir, bueno, yo quiero la cama que usó Jackie Kennedy durante la presidencia de John F. Kennedy, sí, pues claro. se la llevan, Si o es yo quiero el escritorio. Claro, si es que durmió ahí. Exacto, si es que durmió porque ahí. Kennedy era un sexóman. que usó Roosevelt, entonces puedes llevar el colchón donde tú duermes desde tu primera noche matrimonial o escoger lo que tienen ahí en la bodega, ¿no? De muebles históricos. Entonces puedes mandar traer. Exactamente. De las arcas. Tú escoges Así de es, la bodega. De las bodegas. Claro, no, o sea, vas a ir cargando con tu ropa, a lo mejor. Claro. Sí. Lo que viene siendo tu rasuradora, Pedro, tu crema de rasurar, tu shampoo, pero todo eso lo pagas tú. Exacto, pero por ejemplo, justo los Clinton, cuando Bill Clinton y Hillary llegaron a la Casa Blanca, ellos quisieron hacer una remodelación importante del área privada, modificar el estudio del presidente, no la oficina oval, sino el estudio privado y demás. Toda esa remodelación fue con dinero que costó casi $500,000. Lo tuvieron que pagar ellos o algunos votantes o simpatizantes juntaron la polla justamente para hacer esa remodelación. Entonces hay una serie de gastos, por ejemplo, la colegiatura de los niños, ¿Tampoco te lo pagan? peluquería, No. manicure, Tintorería, manicure, spa. Si quieren clases especiales para los niños de piano y demás extra, eso lo pagan, ellos. El servicio para una fiesta privada, las horas extras de los meseros, lo pagan Espérame, ellos. Saúl, te conviene más trabajar en Procter & Gamble como expatriado. Pues es que en efecto, es que esa es justo la idea del servicio público en Estados Unidos. El servicio público es justo sacrificar muchísimo, entre ellos la posibilidad de generar mucho mayor utilidades. Claro. En el caso, por ejemplo, pensemos en Michelle Obama. Ella era una abogada exitosísima en uno de los despachos más relevantes de Chicago, que ganaba mucho dinero y sacrificó eso para apoyar a su marido y hacer una carrera política que afortunadamente les fue muy bien y son muy exitosos los dos en ese ámbito público, pero hay muchísimos gastos, o sea, económicamente no reditúa ser presidente. No renta. Al menos después Sí. hay No, conferencias, libros, el valor curricular, el o valor sea, nadie te lo curricular. quita, Los claro. 4 o 8 años que estás ahí, hay mucho sacrificio, inclusive en el libro hay anécdotas muy interesantes, porque Jackie Kennedy en algún momento le pide al jefe de servicio doméstico, como sabemos, John F. Kennedy le gustaba bastante el whisky, entonces en algún punto le dice, oye, hay que bajarle la calidad y el costo del whisky, porque las fiestas de mi marido Sí, ya de un fin de Macallan semana, 18, aliviánate. es el Macallan 50 que pedía John F. Kennedy, pues vámonos a uno más barato porque está saliendo muy, muy, muy cara, ¿no? Claro. En el caso del presidente Ford, en algún punto le menciona a su hija, cada vez que tú invitas a Camp David a tus amigos a las albercadas y demás, esto es lo que me cuesta los fines de semana, las cuentas se la pasan tal cual. Y por ejemplo, Carter fue muy simpático porque le salía tan caro, digamos, las comidas del día a día, que pidió en algún momento que las sobras de las cenas oficiales de la Casa Blanca, que sí las paga con dinero público, que esas sobras las usaran para que ellos comieran pues en los días regulares, en el día a día, ¿no? No. Entonces sí hay muchísimas cosas y lo interesante y dramático es que pues en México no existe nada de eso, ¿no? Claro, oigan, ustedes estarán diciendo, ay sí, Michelle Obama dejó su despacho y su sueldazo, pero ¿qué tal los vestiditos que trae? Sí, pues adivinen sí. qué, les tenemos también una mala noticia después del corte, porque ni siquiera los vestidos se los puede quedar. Todo esto y más, hablando de datos curiosos sobre las elecciones hoy en Estados Unidos, aquí en W Radio, no se vayan, ya volvemos. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. But here's the sad truth. There is no other Donald Trump. This is it. Regresamos. ¿Estás de acuerdo? Son las 10:34 de la mañana y nuestra chamba hoy aquí en W Radio, porque todo el día vamos a estar instruyéndolos, explicándoles qué está pasando en las elecciones en Estados Unidos. Tenemos un programa Uber especial a las 6 de la tarde con transmisiones desde diferentes partes del mundo. Pero ahorita nuestra chamba en este programa con Paola Cicero, que es abogada del ITAM y maestra en Derecho Internacional, con Iliana Rodríguez, analista de temas internacionales, directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, con Saúl López Noriega, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE. Me da una tristeza leer sus currículums.
Yo lo único que puedo decir es graduada de preparatoria del Colegio Medici. O sea, no tengo ni carrera, hijo. Qué mala onda, muchachos. ¿Quién más me falta? Pedro Tello. Bueno, espérame. Profesor asociado a la División de Estudios Jurídicos del CIDE y miembro de la mesa editorial de Nexos México. Y Pedro Tello, analista financiero y economista de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es divertirlos y que ustedes aprendan muchos fun facts que a lo mejor no sabían de las elecciones en Estados Unidos. Ya sé cómo le vamos a hacer. O sea, hablamos de alegrías y entonces entra Liliana y nos dice cómo va. Luego volvemos a hablar de alegrías y luego entra Ileana y nos dice cómo va. A ver, Ileana, ya tienes media hora de tiempo. ¿Cómo vamos? No, todavía no hay nada definido. Sí. Apenas son tempranas horas, pero de los estados péndulo, lo que se está observando es prácticamente que Florida sigue dividida. Pero a ver, ¿qué onda con Florida, Ileana? A ver, espérame. ¿Por qué Florida nos están dando la vuelta? Florida en su mayoría son latinos. Deberían de estar votando por Hillary. ¿Cuál es su problema? A mí me parece, Marta, que cuando pensamos en Cuba, los que piensan más son los baby boomers y la generación X, que se quedó atrapada en los 80s. Sí. Y que sigue pensando en la Florida. Que soy una ruca. No, en absoluto. Estás guapísima y súper joven. Pero además de eso, lo que te quería decir es que seguimos pensando en que los que ya están asentados en la Florida son esas generaciones que siguen odiando a Castro y que viven sobre preocupados de lo que pasa en la isla. Sí. No, ya estas generaciones millennials de la Florida son estadounidenses, son más con una historia, una ideología y una idiosincrasia muy propia, que sí van a salir a votar como estadounidenses, más allá de sus fobias y filias a Cuba. Sí. Entonces son los viejos cubanos de las primeras generaciones, muchos ya se murieron, que efectivamente hubieran votado tienen por un Hillary. rencor por los demócratas, en el sentido de haberse acercado en esta flexibilización de medidas con la isla de manera reciente. O sea, pero lo que quieres decir es, en todo caso, estarían ardidones de que Obama abrió fronteras con Cuba. ¿Quién lo dijo ahorita? Con una Cuba que les quitó todo a ellos y que los expulsó de su territorio. Claro. Pero ya estas generaciones ven con ojos mucho más abiertos. Son generaciones que provienen de la era de la globalización, en donde las economías ya tienen una interacción, y eso nos los podrá explicar Pedro Tello mucho más cercanamente. Es decir, ellos ya son ciudadanos del mundo. Entonces por eso desean un acercamiento y en el peor de los casos ni les importa incluso. Claro. Entonces son estos los que van a salir y que pueden ser votos decisivos para definir si Florida va con los demócratas o se queda en los 80s atrapado con los republicanos, pensando con que qué bueno que Cuba salió de la OEA, que qué bueno que Cuba está lejos y qué bueno que tiene sanciones económicas. Claro. Entonces, bueno, ¿cómo va Florida? Florida pues está 50-50. En este momento todavía sigue siendo un estado totalmente péndulo, igual que Carolina del Norte, donde todavía está a la mitad. No se sabe si va a ser totalmente demócrata o republicano. Ohio con una tendencia clara hacia los republicanos. Pensilvania con una tendencia hacia los demócratas, igual que Virginia también con esta tendencia. Hay que estar atento a otros estados que pueden llegar a moverse, pero difícilmente lo harán porque ya son de Trump o ya son de Hillary Clinton, ¿no? Entonces hay que estar atentos, repito, en estos 5 estados. Claro. Y les digo una cosa, ahorita fuera del corte estábamos risa y risa porque les decía que anoche que yo estaba enfermamente a la 1 de la mañana viendo CNN, veía en la pantalla partida a la mitad, de un lado Donald Trump en New Hampshire y del lado izquierdo Hillary Clinton en Pensilvania. Y me daba mucha risa, y no es por intrigar y no es por víbora, pero atrás de Donald Trump la concurrencia no dabas crédito. O sea, gordos, pero panzones, pero barbones, pero con baseball caps. O sea, claramente, pues una gente, ¿verdad? Como decía Leonardo Kurchenko ayer, pues entre rednecks y hicks. Y del lado izquierdo veías a la gente que estaba atrás de Hillary Clinton. Gente muy bien arreglada, muy decente, muy bien parecida, cuidada, rasurada. O sea, y no sean políticamente correctos, no tengan miedo con que nos demande derechos humanos, pero sí es muy clara la gran diferencia del tipo de americano que está votando por Donald Trump y por Hillary Clinton.
Dilo, Ileana, te veo más Sí, pues sí, más miren, valiente que estos tres que están calladitos. La verdad que sí, sin temor a equivocarme, tú ya usaste un adjetivo que además es correcto en los Estados Unidos y que comparto contigo, Rednecks. que son los rednecks, que es Rednecks. esa clase blanca trabajadora, Sí. que además está desarrollando un sentimiento racial muy importante, que es Claro, peligroso. claro. Hay que ver cómo lo capitaliza Trump tras las elecciones y pierde, y cómo se van a manifestar estos grupos raciales. Sí, sin duda, es una clase que de acuerdo al New York Times apenas llega al certificado de secundaria. Es una clase trabajadora que se ve desplazada precisamente por esto que implica el comercio internacional. Claro, de que odian a los desplazamiento de negros, mano que de odian obra, a los chinos, que odian a los latinos. musulmanes, que odian a los latinos, que odian a los mexicanos. Es correcto, y es esta clase la que está saliendo a votar a favor de Donald Trump. Sí. Vamos a ver qué pasa con esta clase educada que tú bien decías, las mujeres educadas indignadas después de todas las acciones Claro, cometidas claro. por el propio Trump que denostan al sexo femenino. Y bueno, esto que tú decías del jet set, cómo se ven acompañados uno y otro. Y bueno, Donald Trump y la gente que lo acompaña están de portada de revista de jet set. Sí. Y que eso es lo que vende, Sí, los sí. wannabe, los que quieren ser como ellos, Claro. y que también se sentirán Claro. identificados. Que por cierto, oficialmente está tachado de mi lista Tom Brady, quarterback, porque ayer claro, Donald Trump salió a decir que le había mandado una carta de amor, de felicidades gordo, eres lo máximo, te adoro y acabo de votar por ti. Entonces, oficialmente Tom Brady y por consecuencia Giselle Bündchen tampoco son nuestros amigos. Nada más les quiero aclarar eso en este momento. Ahora ya nos cae mejor John Bon Jovi, nos cae muy bien Lady Gaga, Katy Perry siempre nos ha caído bien, también nos cae muy bien, y todos los que apoyaron públicamente a Hillary Clinton. A ver, regresando al artículo que escribieron en Nexos, tanto Saúl como Paola. Entonces, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos? Los vestidos. En los vestidos, claro, pero déjeme, tengo el número, El presidente de los Estados Unidos gana $400,000 al año. Hazme la cuenta, Pedro, en pesos. $400,000 al año serían... 4 por 2, 8. 4 por 2, 6, menos 2 que llevamos. 4 por 2, 8. ¿80 millones de pesos? No, 8 millones de pesos. ¿Cuánto es eso? $400,000. ¿A cómo está el dólar? ¿A cuánto está el dólar? Ponle en 20 Ayer bajó. para números cerrados. Ah, no, pues 8 millones. 8 millones Sí, de pesos. 8 millones más o de menos. pesos, Divídelo más o entre, menos. divídelo entre 12, Rebeca. Exacto, A ver, entre 12 12 sería la bonita cantidad de... Permíteme un segundo. Oye, ¿por qué no me da el 12? A ver, 8 Espérame. millones entre 12. Entre 12, ahí A está. ver. 666,666.667 pesos. Oye, perdón, no es tanto, Perdón, no es tanto, les voy a decir por qué. Porque eso lo 650,000 gana pesos. en México un banquero, lo gana un CEO en bonos, en compensaciones al año, Pero también está la otra realidad de México, Marta. Fíjate que, un ministro de la Suprema Corte de Justicia de este país, del Poder Judicial, ¿cuánto gana libre de polvo y paja al mes? Gana alrededor de 388,000 pesos Sí, mensuales. exacto, correcto. Ministro de la Eso- Suprema Corte de Justicia en México hoy. O sea, la mitad de lo que gana el presidente de los Estados Unidos. Pero, Pero, y vamos a ver el otro extremo enseguida, Sí. el presidente de los Estados Unidos, el presidente de México gana Ajá. en este momento cerca de 289,000 pesos mensuales libres de polvo y paja. Incluyo absolutamente todos, aguinaldo, primas vacacionales. todo. Al mes se lleva a su Dividendos. bolsillo 288,000 pesos Libres. con la tranquilidad de que sus comidas, sus invitados, no los Los paga él, vestidos no los Todo paga va él, por claro. cuenta del contribuyente mexicano. Un secretario de Estado en México percibe en este momento un sueldo mensual promedio de 281,000 pesos libres de polvo y paja. Oye, pero está muy mal ese tabulador, Pedro. ¿Cómo que un ministro de la Corte Suprema de Justicia gana más que el presidente del país? Sí. Por eso mucha gente en México se pregunta hoy, cuando hablamos de austeridad que le va a pegar al bolsillo de las familias, que le va a pegar a las finanzas de las empresas y que va a afectar en buena medida a los sueldos del gobierno federal, porque esto no se hace extensivo ni al poder legislativo ni al poder judicial. Claro. ¿No? Y por otro lado, el otro extremo, Marta, que yo quería comentar es ¿cuánto gana la mayor parte de los mexicanos que hoy en día trabajan en el sector formal de la economía? No, nos vas a hacer Y en llorar. comparación con los sueldos que acabo de señalar. Claro. 10 millones, casi 11 millones de mexicanos que representan más de la tercera parte del total de trabajadores que hay en el sector formal de la economía hoy, tienen un ingreso que oscila entre los 2,200 y los 4,400 pesos al mes. Equivalen al más o menos 2-3% del sueldo del presidente de la República en México y equivalen a un porcentaje mucho menor de lo que gana hoy en día
un ministro de la Suprema Corte de Justicia en México. Cuando comparamos esta realidad, estas disparidades entre los sueldos que se perciben en México, en la clase política y los trabajadores, con lo que ocurre en Estados Unidos, nos damos cuenta de que la brecha allá no es tan amplia corta, como prevalece por acá. Eso marca desde luego una diferencia notabilísima en las capacidades de un país y de otro para poder alinearse con un proyecto económico demócrata o republicano y al mismo tiempo para hacer que sus sueños de aspiracionales de desarrollo personal o profesional se enganchen más rápidamente con una figura como la de Donald Trump o con una figura como la de Hillary Clinton. ¿De qué deviene buena parte del éxito de Donald Trump entre la base de electores norteamericanos? Bueno, pues porque él finalmente encarna buena parte de esa materialización del sueño norteamericano, que aspira a ser empresarios. Que quieren ser Donald Trump. Aspiran a ser empresarios multimillonarios sin que eso esté aparejado de principios éticos y yo diría de escalamiento social que sea moralmente aceptable. Esa es la figura por la cual Donald Trump finalmente pudo despegar, digamos, en buena parte de la apreciación de los norteamericanos. Que en lo más profundo de la psique están pensando, si este cuate es presidente, igual y nos va a ayudar a convertirnos en lo que él se ha convertido. Porque él ha propuesto, entre otras cosas, Marta, que va a reducir... enseña a cómo no pagar impuestos en 12 años. Él propone reducir los impuestos que van a pagar los contribuyentes. Propone reducir los impuestos que van a pagar las grandes empresas. ¿Me explico? O sea, se trata de, desde la perspectiva del programa económico de Donald Trump, de ofrecerles mayores posibilidades de ingreso para tener mayor capacidad de compra de bienes y servicios a ciudadanos y a empresas de Estados Unidos, lo que es la cara opuesta del planteamiento que trae Hillary Clinton en materia económica y concretamente en lo que atañe a las cuestiones estrictamente tributarias, ¿no? Claro. Y ese es un gran gancho de Donald Trump, porque él dice que va a eliminar los impuestos sobre el ingreso de las familias que ganan menos de $50,000 al año. El chiste es que hay que ver cómo. Y ¿Cómo lo va a claro, lograr? porque nunca dice cómo. Oye, regresemos a los vestidos. Paola ya la vi triste porque no la dejamos platicar de los vestidos. Normalmente uno pensaría que todos los vestidos que uno le ha visto a una Michelle Obama o a Nancy Reagan o a Barbara Bush o a... ¿cómo se llama la esposa de George Bush, hijo? Laura Bush. De Laura Bush. Son de ella. Cuenta, Pau. Pues no necesariamente, digo, sin duda puede haber algunas que quieran hacerse de uno que otro vestido, pero digamos que en la práctica lo que se ve es que cuando llegan a la Casa Blanca y dicen, bueno, primera dama, pues usted tiene que atender todos estos compromisos, para lo cual, pues digo, ahora ya se ha modernizado un poco la cosa y ya vemos hasta la realeza repitiendo vestidos, pero la realidad es que incluso cualquier mujer, pues no nos gusta repetir, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, pues tienen que enfrentar estos gastos y la manera como lo han resuelto es que en Estados Unidos, a diferencia de México, las primeras damas, aunque no sean servidoras públicas, están expresamente reguladas en términos de los regalos y de los montos de los regalos que pueden aceptar. Entonces, lo que sucede es que, bueno, por ejemplo, el vestido de Michelle Obama en el baile de inauguración del 2008, diseñado por Jason Wu, que está fantástico, pues se lo regaló, ¿no? En principio lo hizo el diseño para ella. Pero, dado que es un vestido que supera el monto que está permitido... Así de $54. Exacto. Entonces, lo que sucede es que ellas lo reciben a nombre del gobierno de los Estados Unidos y entonces el vestido no es de su propiedad. Una vez que lo usan, se regresa al archivo de la nación y se puede exhibir y luego en lo ves diferentes exhibido museos. en el Smithsonian. Así fue. De hecho, ese vestido está en el Smithsonian. Exactamente, porque hay algo relevante también respecto a los gastos, es que a diferencia de en México, en Estados Unidos la primera dama sí se considera, no es funcionaria pública en sentido estricto, porque su cónyuge, hombre o mujer, pues es el que es el presidente, pero eso no, pero se piensa que la primera dama o el primer caballero, que probablemente, seguramente va a ver esa primera figura por primera vez en Estados Unidos, ayuda al presidente, ¿no? O a la presidenta a su chamba. Entonces sí está limitada y está sometida a una serie de regulaciones al respecto. Y una de ellas es justo el recibir ciertos regalos, el recibir ciertos gastos y demás, que aquí en México, cuando se ha cuestionado los gastos de las primeras damas, la respuesta que se da normalmente es: no aplica ninguna restricción de gasto a la primera dama, no podemos dar esa información porque la primera dama no es funcionaria pública. Y en Estados Unidos
la lógica es muy distinta. Por supuesto que al momento de estar casada con el presidente, al momento de realizar muchísimas tareas, pensemos, por ejemplo... No puede ir en panza a París. Exactamente. ¿No? Y bueno, y también viaja, hace muchos trabajos. Claro. Hillary Clinton, como lo sabemos, fue de las primeras damas que fue mucho más activas en términos no solo sociales, sino también de políticas públicas y demás. El caso de Michelle Obama también ha sido muy relevante en términos de combatir la obesidad, de combatir la alimentación sana. Entonces, hay una serie de regulaciones muy relevantes al respecto, y una de estas es la de la vestimenta. De hecho, por ejemplo, en el artículo citamos una entrevista a Laura Bush, donde dice... Yo me sorprendí que la chamba de primera dama implica una exigencia de vestir muy bien, con vestidos de diseñador y demás, y pues no nos daba el dinero. Entonces, una manera para resolver eso es, oye, amigo diseñador, regálamelo, pero no a mí, sino al gobierno de Estados Unidos, y yo me lo pongo, luzco bien, y de esa manera, pues ahí vamos sorteando todos los compromisos sociales que van teniendo, ¿no? Oye, pero aparte me parece un muy buen sistema. Por supuesto. Un muy buen sistema. En efecto, es un buen sistema. Digo, Martita Sagún, que para mí es la primera dama mejor vestida de México, se gastaba unas fortunas infernales, pero pues sí traía su outfit Chanel y traía sus pantaloncitos Givenchy y le gastaba mucho y se notaba. Pero imagínense qué increíble que se hubiera quedado en las arcas de la nación. Aunque sea para que se las pongan las consecuentes. Claro, sí, ¿no? El punto no es que gasten, sino el punto es de dónde viene ese dinero, ¿no? Claro. Y la preocupación en Estados Unidos es, por supuesto, socialmente hay una exigencia muy grande, tienes que pagarlo, pero no con dinero público. Claro, pero habría que hacer esa cuentita, Pedro, si dices que el presidente de México gana 280,000 pesos al mes versus lo que gana el presidente de Estados Unidos, que más o menos sacamos la cuenta, son como 600,000, nada más que al pobre Obama, si está en Camp David, que es la casa de campo oficial del presidente de los Estados Unidos, si pide una pizza se la cobran. Entonces, obviamente, a eso, como diría mi mamá, descálfale todos los gastos que tiene, y al sueldo de 280,000 pesos del presidente de México, súmale todos los perks que tiene y todas las cosas en las que no gasta. El sueldo del presidente en México es prácticamente ahorro íntegro, porque no gasta en nada. Sí, no gasta y lo interesante de Estados Unidos es que esos 600,000 pesos, que es mucho dinero, pero si lo comparamos en la iniciativa privada no es tanto, a eso hay gastos. Por supuesto, hay muchísimas, calefacción, todo lo que implica la renta de vivir en una casa como la Casa Blanca, todo eso lo paga con dinero público. Pero como hemos mencionado, hay muchísimos rubros donde pues hay que ahorrar, hay que bajarle el whisky. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿No? Que a la niña, a Malía le dio temperatura, váyanse por un Tempra, ¿quién lo paga? Ellos. Ok. Que se quedó la señora sin Cotex, manden a la farmacia por unos. Ellos, la familia. Oye, que fíjate que me quedé sin mi base Dior, lánzate a Sephora por una base. Ellos. Oye, ¿por qué no pedimos un Kentucky el domingo? Ellos. Ya ves, me encanta Pau porque dice, ellos. Ellos. Y entonces, al final, cada mes, el jefe de servicio doméstico de la Casa Blanca le pasa al responsable de la familia, la primera dama o el familiar que designen, una cuenta donde dice, en este mes tantas rebanadas de jamón de esta marca que cuestan tanto, y van sumando y sumando y sumando, y entonces la cuenta del mes es esta. Oye, pero que las niñas pidieron pizzas, que se fueron a la albercada, que llegó el amigo borracho del presidente y tomó los Macallan, y que esto, pues cuesta esto. Y entonces hay que pagarlo, y por eso luego vienen, prácticamente, y en este libro muy interesante de la residencia, de la vida privada de la Casa Blanca, prácticamente todas las familias en algún punto dicen, vamos a bajarle los gastos porque esto se está saliendo un poco de control. Bueno, regresando del corte, como ustedes saben, Hillary Clinton levantó $1,000 millones para su campaña y Donald Trump por ahí de 550 millones. ¿De dónde sale este dinero? Porque ustedes pensarán que todo fue de a donativos de 10 pesos, de $20, de $5. No. ¿Dónde salen estos grandes montos? Les vamos a dar la lista de gente bastante famosa, filántropos, financieros, y quiénes son los 5 top donadores de Hillary Clinton, y los de Donald Trump no van a dar crédito. ¿Qué nombres están en esa lista? Regresando del corte en W Radio. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. You really think Donald Trump has the temperament to be commander-in-chief? Oh, Don, you're a little controversial. We're talking about illegal immigration.
Hoy, con Marta de Baile. He loses his cool at the slightest provocation. We're very stupid people in our country negotiating for us. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. En esta transmisión especial que estamos haciendo a lo largo de todo el día en W Radio, porque de hecho déjenme decirles que hoy, a partir de las 6 de la tarde, vamos a estar con enlaces globales a las cadenas de Grupo Prisa en Estados Unidos, en España, en Colombia, por supuesto desde México, con todo el análisis de las elecciones en Estados Unidos, porque a las 6 de la tarde es cuando empiezan los verdaderos conteos de votos y vamos a poder ver cómo van uno y otro candidato. El programa va a ser transmitido en cadena nacional a través de 96.9 FM y 96 AM de radio y en digital por wradio.com.mx y obviamente a través de la app también que la pueden bajar en todas las plataformas. Estamos tuiteando con el hashtag #TweetElections y desde el foro digital de Televisa Radio varios conductores de W e influencers de Twitter van a estar transmitiendo, pues ahora sí que los fun facts de las elecciones con dinámicas, humor, información en tiempo real. Y ahora sí que si quieren estar informados, si les interesa, si les importa, no se despeguen de nosotros en todo el día. Y bueno, aquí en la mesa tenemos desde Pedro Tello, que es analista financiero, economista por la UNAM, la doctora Ileana Rodríguez, que es directora del Departamento de Derecho y Relación Internacional del TEC de Monterrey, Paola Cícero, abogada por el ITAM, maestra en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York, Saúl López Noriega, profesor asociado de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y bueno, tenemos en la línea telefónica desde casa de Donald Trump en Nueva York a Leo Kurchenko para El Financiero enviado especial. Buenos días, Leo Kurchenko. Hola Marta querida, no estoy ahí, estoy a 2 cuadras de ahí, pero estoy... O sea, ¿no estás en la sala de Donald Trump? No estoy en su sala, no, Dios mío. ¿Ni en casa en Chappaqua, New York de Hillary? En Chappaqua, ahí votó esta mañana la señora con un enorme gesto de humildad. Está a punto de hacer historia esa mujer, en convertirse en la primera mujer presidenta de los Estados Unidos, si todo sale como los números indican. Muy buena la mesa, qué buena mesa, Marta. ¿Ya viste qué buena mesa? ¿Y tú que no me respetabas? No, yo te respeto desde que nací, te respeto profundamente, pero estos temas no eran los tuyos, a ti no te gustaban y ahora estás convertida en una analista internacional. No, bueno, Ileana me dijo, oye Marta, ¿puedes venirte a dar una clase al TEC de Monterrey? Le dije, Ileana, no es lo mío. Oye, Leo, bueno, tú estás en el ojo del huracán, porque algo interesante que le platicaste ayer a todos los cuentavientes es que normalmente, digamos que la matriz de este día hubiera sido en Washington, pero ahora es en Nueva York. Es correcto. Aquí está la acción porque ambos candidatos tienen sus cuarteles generales en Nueva York. Ambos van y tienen programadas sus celebraciones en la noche de victoria o esperemos de aceptación de derrota, el que se encuentra en esa posición. Ambos están en esta zona, ambos en Manhattan, a unas cuadras de distancia, te quiero decir, donde están los cuarteles generales de ambos candidatos. Es algo inédito, por si la jornada de hoy tiene cosas inéditas. Una más es que los dos están en la misma ciudad. Generalmente los candidatos presidenciales en la historia de los Estados Unidos pertenecen a diferentes estados y están o en Washington o en sus estados, y hoy pues los dos están aquí, están en Nueva York, muy cerca uno del otro. Ahora que estás ahí, danos el ambiente, ¿qué se respira? ¿Qué se comenta en las calles, en los diners, en las cafeterías, en las esquinas, en los hot dogs? Es que Manhattan es una entidad y Nueva York completo donde el señor Trump no es popular. Hay seguidores, evidentemente, pero el candidato fuerte aquí en Nueva York es la señora Clinton, donde tiene mucha más simpatía y mucho más seguidores. Él fue a votar hace poco más de una hora, lo vimos en las cadenas, con un gesto descompuesto, muy serio. ¿Pero por qué ya está descompuesto? ¿Qué sabe Donald que no sabemos nosotros? Yo creo que pues sabe los números, y sabe que ha habido una muy significativa afluencia de voto anticipado
fundamentalmente de la población hispana, que pudiera inclinarse a favor de la señora Clinton. No conocemos aún los números, los conoceremos esta tarde, pero las cifras de votantes registrados que han participado ya en voto anticipado es muy numerosa, y se piensa que buena parte de ese voto es a favor de la señora Clinton. Yo creo que Trump iba muy adusto, muy serio, con una cara de descompuesto, y en cambio la señora Clinton se le veía relajada, se le veía tranquila. Trabajó hasta muy tarde anoche, hubo 2 eventos anoche impresionantes, uno en Filadelfia con John Bon Jovi, con Bruce Springsteen, Lady Gaga, todo el mundo estaba ahí. Lady Gaga, una cosa impresionante, y luego ella después de las 10:30 de la noche se movió, voló a Raleigh en Carolina del Norte, donde todavía tuvo un evento de medianoche. Ese será un condado clave. ¿Por qué los dos estuvieron ahí ayer? Bueno, porque Carolina del Norte tiene una cuantiosa población afroamericana que se volcó por Obama en las elecciones del 2008 y del 2012. Sin embargo, en esta jornada electoral la población afroamericana está participando en mucha menos proporción, y todos quieren pues arrebatar esa rebanada del pastel. Entonces, Carolina del Norte será uno de los estados claves esta noche en el cierre de conteos. Oye, Leo, oficialmente no suponen dar resultados hasta las 6 de la tarde, porque un poco como lo contabas ayer, y vamos a repetir esa historia, es que empezaba a haber sesgo. Entonces la gente veía en las encuestas que iban ganando uno otro, y entonces decían, no, pues ¿para qué salgo si ya lleva muchísima ventaja? Entonces no vamos a saber ni un número hasta las 6 de la tarde. Hablemos de eso y hablemos de los exit polls. Bien, pero lo que sí sabemos son justamente eso, encuestas de salida, exit polls, porque... O sea, pero es que, ¿sabes qué? Ustedes, todos los que hablan de estas cosas de política, ¿sabes qué? Se quieren hacer los sensuales y eróticos. Encuestas de salida, ¿saben qué, cuentavientes? Que no los timen, que no los engañen. No es nada más que uno entró, votó, y saliendo de su boots, te agarran y te dicen, oiga, señora de baile, ya sea sincerándonos, ¿por quién votó usted? Eso es una encuesta de salida. ¿Es correcto? Bueno, no te quieras aquí hacer el difícil. Esos son los números que sí sabemos, y que sabemos desde antes de que cierren las casillas, es decir, los podemos empezar a saber desde las 4 de la tarde, tiempo de México, 4:30, 5, exit polls, que son eso, a la salida de la casilla, sí, buenas tardes, ¿por quién votó? Y entonces, pues, te responden y te dicen, y puedes ir haciendo proyecciones. Recordemos que aquí hay mucha historia estadística. Aquí se miden los conteos hace décadas. Entonces hay algoritmos, hay curvas estadísticas, hay muchos datos que permiten decir, bueno, si a esta hora va tanto porcentaje, esto quiere decir que más o menos va en esa línea. Cuando la ventaja es considerable, cuando las contiendas son muy cerradas, cuando los números son muy estrechos, es muy difícil hacer un pronóstico. Tal vez sea el caso de Florida. Florida nos puede dar una sorpresa esta noche. A lo mejor lo sabemos temprano por la numerosa participación de voto hispano, o a lo mejor lo sabemos hasta muy tarde en la noche, como fue hace 16 años, que no supimos, de hecho, cuando nos fuimos a dormir, sin saber quién había ganado las elecciones, porque se hizo el conteo en Florida, en las elecciones de George Bush y Al Gore. Entonces, lo que sí sabemos temprano son encuestas de salida. Los conteos finales los empezaremos a saber hacia las 8, 9, 10, 11 de la noche del día de hoy. Sugiero a todo el mundo un Red Bull, una bebida energetizante, para que no estén cabeceando a las 9:30 de la noche, y no se vayan a dormir con el Jesús en la boca. La verdad es que yo abrí el programa dándole paz a todos los cuentavientes, Leonardo, y les dije, no, que no cunde el pánico. La nueva presidenta de los Estados Unidos es Hillary Clinton, no hay de piña. Pues que tengas la boca de Marta de baile. Yo realmente deseo lo mismo, porque las condiciones del mundo con un personaje tan inestable, tan visceral, tan ignorante como el señor Trump en la Casa Blanca sería gravísimo. Bueno, no sabes a quién invité al programa. No tengan miedo, él es un amigo, debemos de abrazarlo, porque Hillary ya nos dijo que tiene que haber unidad.
Larry Rubin es representante del Partido Republicano en México. ¿Has estado contigo? Aquí está, saluda a Leo, Larry. Leo, muy buenos días, ¿cómo estás? Larry, leí que no ibas a votar por tu candidato, ¿es cierto eso? Eso es totalmente cierto, pues, con las ¡ay, Larry, te queremos! actuales. ¡Te queremos, Larry, te queremos! Larry, vas a ser postulado para un puesto de elección pública en México, Larry. Claro, o sea, Larry para presidente de la República. Bueno, Larry es representante del Partido Republicano en México. No es broma, o sea, no crea que nos estamos riendo por eso. Es académico de la Universidad de Anáhuac, líder de negocios y director general de DHR Internacionales, que es una empresa dedicada a la dotación y selección de personal. Es presidente de The American Society en México. Y nos parecía súper interesante invitarte aquí, Larry, porque tú puedes dar, si quieres, un poquito de historia y de contexto. Invitamos igual a Ileana a cooperar para hacerte una buena presentación, Larry. Cuando Trump se lanza como candidato, todo el mundo éramos de, ay, ya, mi vida, pobrecito. Luego se fue poniendo más seria la cosa y bueno, yo creo que Paul Ryan, el representante del Partido Republicano en Estados Unidos, ya estaba así de, ¿y ahora qué voy a hacer? Un poco así, ¿no, Ileana y Leo? Yo creo que sí, yo creo que mira, todos nos equivocamos, lo dice mi columna de hoy en El Financiero, pero muchos escribimos en contra, dijimos, es imposible que este señor llegue a la candidatura. Y además había ahí 16 muy serios y profesionales políticos republicanos, gente que gobernadores, senadores, gente con una trayectoria y con experiencia. Y dijimos, no hay forma. Bueno, todos nos equivocamos, Donald Trump ganó la candidatura. Con 14,000 votos, ajá. 14 millones, perdón. Ajá, entonces, ¿qué opinas tú, mi queridísimo Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, con el éxodo masivo de republicanos hacia el apoyo de Donald Trump? Pues fíjate, Marta, yo creo que es bien interesante porque estaba yo en Cleveland en el primer debate ahí viendo a Donald Trump y estábamos todos los líderes republicanos del mundo y de Estados Unidos y al único que se burló o abucharon más bien todos los que estábamos presentes fue a Donald Trump en ese debate de las 10 personas o los 10 candidatos probables, ¿no? Sí. Y es más, yo estaba junto a Columba Bush, la esposa de Jeb, por cierto, mexicana, sí, y le pregunté, oye, ¿tú qué opinas de Donald, no? Pues, ¿qué va a opinar si se la arrastró también a ella? Claro, bueno, y aparte, pero fíjate que lo interesante fue el que ella tampoco lo veía como una gran amenaza, ¿no? Claro. O sea, la verdad es que nadie, creo, en el Partido Republicano lo consideraba, como bien apuntabas, alguien que verdaderamente avanzara en la nominación para convertirse el candidato. Y ahora viendo, tampoco nadie se imaginaba que podría tener una buena oportunidad de ser el próximo presidente de Estados Unidos, y ahora vemos un empate o nadie sabe hacia dónde van a ir estas elecciones, ¿no? Entonces creo que Donald Trump ha podido vender lo que él ha ofrecido bastante bien a la población. Claro, no sé cómo preguntártelo, porque esa frase es como muy particular. Pero para todos los que están escuchándote ahora, si tuvieras que resumir en 5 puntos nada más, Larry, no quiero que empieces de coadyuvar y subrayar, no, 5 puntos. What does the Republican Party stand for? ¿Cuál es la gran diferencia entre el Partido Republicano y los 5 principales valores y la columna vertebral del Partido Republicano versus el Partido Demócrata? Yo diría, obviamente, un partido conservador, muy... ¿Qué es conservador? Conservador, por ejemplo, pro familia, ¿no? Creo que es uno de los factores muy importantes. Sí. Hasta Donald Trump Muy pro comercio, pues el Telecán lo firmó George Bush, lo hizo George Bush, lo firmó Bill Clinton. También un partido que es gobierno chico, ¿no? O sea, la idea es tener un gobierno chico y que opere más eficazmente, o sea, más poder a la gente. No, nada de los temas de regalar dinero, sino que la gente trabaje por ello. Lower taxes, es más, todos los republicanos que entran a oficina a electos, tienen que firmar un documento en una asociación de taxes que los persigue y los ve que sigan la promesa que hacen, ¿no? Entonces el low taxes de bajar los impuestos. Sí, exactamente, pocos impuestos es parte de. Entonces, esos son algunos de, ¿cuántos llevo? ¿4 o 5? Sí, bueno, esos son 4. Y sabes que creo que también ha sido muy importante es el apoyo a la pequeña empresa, ¿no? Se había caracterizado por mucho tiempo
tanto al Partido Republicano como el Partido de la Empresa versus los sindicatos, por ejemplo, ¿no? Claro que llega Donald Trump, que había sido demócrata independiente y ahora republicano, y cambia un poco la jugada de lo que el presidente o el candidato republicano consideraba, ¿no? Pero los principios ahí siguen. Como decías, Paul Ryan es un gran creyente en el libre comercio y migración, pues ha sido un tema que el partido, pues el presidente Reagan republicano fue el único que ha hecho algo por los migrantes. Claro. Larry, si me permites también un punto importante de estos republicanos es su política exterior intervencionista o injerencista, que no va a ser tan diplomática como la agenda demócrata. Ahora, algo importante aquí es la pregunta. O sea, son más bélicos, sí, se avientan con pero todo. La pregunta en el fondo, Marta, Larry y colegas de la mesa y público en general, ¿Trump es republicano? Exacto, pero todavía no, espérate, Diana, todavía no vamos ahí. Política que nunca nadie creyó que llegara tan lejos y derrocara a 17 eso es lo que quiero que Larry me diga, o sea, ¿por qué les causa urticaria? Te preguntaba, como cuáles son los pilares y los valores más importantes del Partido Republicano versus el Partido Demócrata, porque en mi familia, que vive gran parte en Estados Unidos, son gringos y son ultra mega conservadores. Y algo bien interesante, y esto creo que es bien importante que ustedes lo sepan, cuentavientes, es que mucha gente muy conservadora acaba votando por Trump por una sola razón, que es que los republicanos son totalmente antiaborto y pro-life. Y creo que en el caso de la gente conocida cercana a mí, que me han dicho, en general, no me gusta Donald Trump, pero jamás votaría por Hillary Clinton, simplemente porque nosotros estamos totalmente a favor de vida y totalmente en contra del aborto. Yo creo que eso hace una gran diferencia en la psique del votante republicano conservador, aunque no le guste Donald Trump. Y sabes que, Marta, un factor muy importante en esta elección es que la Suprema Corte se va a decidir si va a ser liberal por los próximos 2 décadas o va a ser conservadora. El presidente va a poder nombrar al próximo juez de la Suprema Corte, que a lo mejor en México no significa tanto, pero en Estados Unidos sí significa mucho, porque eso es lo que jurisprudencia va a dictar si va a ser una corte liberal o conservadora. Claro. Leo, ¿le puedes explicar a los cuentavientes la palabra jurisprudencia? Jurisprudencia consiste en este factor fallo jurídico que establece y sienta precedentes para casos futuros. Por ejemplo, en Estados Unidos hay casos históricos de derechos civiles, de defensa del voto de la mujer, de defensa o igualdad de las minorías, que sienta un precedente jurídico, y a partir de eso, cuando legislan o litigan... Ay, bueno, ya entendimos. Ya explico brevemente. El clásico que le preguntan A y ya contesta B, C, D, E, F. Oye, yo brevemente, es que... Te acabo de escuchar la palabra del votante. ¿Cómo te quejas del coadyuvar, hija? La psique del votante. Oye, Leo, síguenos platicando chismes. A Leo Kurchenko lo pueden seguir también en redes sociales. Está en Nueva York, está transmitiendo desde allá para el Financiero. Porque me tengo que ir a trabajar, pero hoy en la tarde, ¿y toda esa mesa se va a quedar ahí todo el día? No, nada más se los tengo yo. Se les pagó un dinero hasta la 1 de la tarde. Está muy nice esa mesa. Luego ya vendrá la decadencia. Te queremos, Leo. Te seguimos en redes sociales. Eres @L Kurchenko, ¿no? El día de hoy, Donald Trump y Hillary Clinton, 2 kilómetros de distancia entre la casa de uno y de otro. Vamos a ver qué pasa. A partir de las 4 de la tarde, el Financiero Bloomberg, 150 de Sky y de Easy. Besos a todos. Besos a todos. Hacemos una pausa aquí en W Radio. Regresando, que nos platique Larry Rubin. Él es el representante del Partido Republicano en México. ¿Por qué suena tan antirrepublicano Donald Trump? Regresando del corte, no se vayan. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. But here's the sad truth. There is no other Donald Trump. This is it. Regresamos. Y a las 11:36 de la mañana, con una gran mesa, Pedro Tello, que es economista, Ileana Rodríguez, que es analista de temas internacionales, Paola Cícero, abogada del ITAM y maestra en Derecho Internacional, Saúl López, profesor de Estudios Jurídicos del CIDE, y Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México, que te tengo que contar esto, Larry, porque
Bueno, estamos hablando de las elecciones de Estados Unidos, pero probablemente sea un ángulo diferente a lo que van a oír el resto del día. Pero ayer que me dice Rebeca, oye, vamos a traer al del Partido Republicano, mi primera reacción, ¿cuál fue, Rebeca? ¿Qué fue lo que dije? ¿Qué fue lo que dije inmediatamente? No, aquí no quiero polémica ni que se arme bronca. Le digo, güey, ¿qué te pasa? Le dije, no, cero. Yo no quiero que se arme un merequetequi, un desmadre y pleito al aire. Y me dice, no va a votar por Trump. Ah, entonces que sí venga. Oye, Larry, yo creo que la pregunta para todos, porque saben que Paul Ryan, el representante del Partido Republicano de Estados Unidos, pues estuvo gran parte de estos últimos meses totalmente descompuesto, sí, porque nunca pensó tampoco el Partido Republicano que Donald Trump tuviera la nominación. ¿Por qué les ha causado tanto escozor? Pues, más allá de que no sea republicano de cepa, porque obviamente llega al partido como un integrante nuevo, ¿no? Sí. Creo que lo que más ha molestado de Donald Trump es cómo ha alejado a tantas minorías, cómo ha hablado mal de musulmanes, bueno, ni se diga obviamente de los hispanos y los migrantes, ¿no? Pero ni te preocupes, porque al rato lo va a negar que él dijo eso. Claro, totalmente. Él nunca dijo eso. Pero sabes que yo creo que algo que es como del corazón de muchísimos republicanos es el tema de libre comercio, ¿no? Y Paul Ryan, uno de ellos que tú comentas, es muy pro comercio, y lo que ha venido a hacer Donald Trump es alborotar el gallinero diciendo, por ejemplo, que el Telecán no ha funcionado bien en Estados Unidos, que es una falacia, claro. La verdad que me da pena que nuestro candidato... un horror, y que el TPP también. Y me da vergüenza que el candidato de nuestro partido diga eso, ¿no? Porque el Telecán lo creó el presidente George Bush republicano, y que venga él a echarle tierra a algo que ha hecho pues gobiernos republicanos sin saber, porque la verdad es sin saber. O sea, sí ha beneficiado a México claramente, pero también ha beneficiado en gran medida a Estados Unidos y a Canadá. Entonces, sí, pero hay algo que decía Marta al principio y que coincido con ella. ¿Qué pasa con los rednecks? Este granjero americano que sí se siente desplazado por la mano de obra proveniente de mecanismos integracionistas como el Telecán. Porque estás hablando tan complicado, Ileana, de mecanismos de integración internacional de infraestructura. Espérate, hija. O sea, de la mano de obra de los chinos y de los mexicanos, que te quitan las chambas. Claro, porque sabes que la realidad es que hace décadas los americanos, los que tú comentas, los rurales, los que viven en estos pueblitos, pues han pensado que el Telecán les viene a quitar su trabajo, ¿no? Y me acuerdo liderando la Cámara Americana hace 10 años, y fui a un pueblito que se llama Peoria, Illinois, que no sé si has ido ahí, Marta, pero es un pueblito chiquitito, y ahí dejó... ¿Se venden cosas ahí? Pues ahí estaba Caterpillar, que se vino a México, y ahí no estaba... me interesa comprar un tractor, no he ido a ese lugar por bueno, Maytag también estaba ahí, entonces Maytag y los dos se vinieron a México. Entonces, la población en general de ese pueblito, y ese es un microcosmos de lo que pasa en todos Estados Unidos, ese pueblito pensaba que el Telecán era lo peor que podría haber pasado, y a mí me invitaron de la Cámara para promover el Telecán. Entonces, lo que fue interesante ahí ver fue que en ese momento los norteamericanos ya no estaban de acuerdo con cómo iba el Telecán, a pesar de que no les estaba yendo mal, estaba yendo bastante bien, y tenían algunos mucho mejor trabajo, y a lo mejor no estaban dando cuenta, pero los norteamericanos hoy por hoy tienen productos más baratos gracias al Telecán, y es una realidad que no se ha vendido bien. El Telecán es TLC, ¿no? El TLC, es que me pone muy nervioso esto del Telecán, porque yo nunca había oído Telecán del TLC. No, y además ellos también han cosechado ganancias, por ejemplo, con sindicatos muy fuertes que impiden que el transporte mexicano llegue a los Estados Unidos. El sindicato de los transportistas ha impedido que el Telecán se ejecute en toda su extensión. Todas las leyendas en contra de la matanza de delfines en la pesca del atún, el caso Dolphin Safe, el aguacate, y una serie de medidas proteccionistas que preservan su economía doméstica en contra de la nuestra. Así es que ellos más bien Trump ha satanizado el Telecán cuando les ha dado grandes dividendos. Claro, totalmente. Pero dime una cosa, o sea, lo que tú quieres decir es de lo que más moderniza al Partido Republicano es lo que más riqueza les ha concedido. Es que es esta actitud de Donald Trump de querer cerrar las fronteras en todos sentidos. No solamente hacer un muro China, y no permitir la migración, sino que tampoco los chinos, y renegociar con los japoneses, y que entonces México y las maquilas. Que Pedro Tello aquí nos podría explicar. Llega Trump y ejecutara sin los contrapesos del Congreso todas las cosas que ha dicho en el imaginario hipotético de que eso absurdo ocurriese, al rato la moneda de reserva no va a ser el dólar, sino el yuan. Sí, exacto. O sea, China se vendría arriba, o sea, es ridículo lo que está proponiendo. Bueno, y que además una guerra comercial de, yo diría, consecuencias catastróficas, no solo para la economía de Estados Unidos, sino para la actividad económica internacional. Mira, hay un detalle que vale la pena no perder de vista. A ver. ¿Cuántos empleos le debe más o menos Estados Unidos a México y a Canadá al amparo de la firma del Telecán? A ver. En el caso de California, más de 500,000 de trabajadores en Estados Unidos hoy
tiene un empleo relacionado con firmas que son exportadoras a México de productos que ahí se elaboran. Texas, más de 380,000, Nueva York, más de 320,000, Florida, más de 290,000, Illinois, más de 200,000. Y si a esto agregamos el monto de las divisas que ingresan a estas economías locales, al amparo de las exportaciones que realizan a México, bueno, pues estamos hablando de una actividad económica importante. Y eso a ver, tengo miedo con lo que voy a decir, Pedro. Saca la calculadora Hewlett Packard. A ver, te voy a hacer una pregunta. Saca Watson, a ver, por favor. Quiero que me expliques esta variable económica, Dios ¿ok? mío. Fíjate bien lo que te voy a decir. Pon atención, porque aquí va a haber hasta parábolas. La mano de obra mexicana es mucho más barata que la mano de obra gringa. Por supuesto que sí. ¿Ok? No les pagas impuestos, no tienen seguro social, no tienen welfare, no tienen green stamps, no tienen nada. Entonces, en vez de pagarle a lo mejor el salario mínimo de $10, le puedes pagar 7, porque es un inmigrante. El otro día en Nueva York hablaba yo con un turco en un restaurante, vecino de mesa, y me decía, la razón por la cual Nueva York es tan caro es porque para pagar tu vivienda básica tienes que cobrarle mucho a tu cliente. Como al cliente le cobraste mucho, el cliente a su vez le vende a alguien más carísimo para poder también subsistir. Entonces hace un círculo vicioso en donde, como el plomero le cuesta un dineral vivir en Nueva York, entonces el plomero te vende la plomería en una fortuna. Entonces, como te cuesta una fortuna tu plomería, entonces tú vendes tu servicio en una fortuna y se va haciendo una cadena. Mi pregunta es, si sacaras los 11 millones de inmigrantes que ganan mucho menos de lo que cobraría un gringo por recoger un tomate, un aguacate o por sembrar unas uvas, ¿cuánto incrementaría el costo de los servicios y por ende de los gastos los impuestos del americano? Mi nombre es Marta de Baile y no estudié economía. ¿Ya me entendiste mi lógica? Claro, pero mira, antes que ese impacto, que sin duda es muy relevante, está el inmediato. ¿Cuánto se elevarían los costos de operación de las empresas que hoy tienen tienen contratados inmigrantes? Si me cuesta $10 recoger 3 kilos de tomate, perfecto, va a venir un gringo, me va a costar 20, entonces ya no me va a costar 20, me va a costar 45, ¿ya me entendiste? El primer impacto viene entonces por costos de producción, y luego viene por competitividad de las empresas, y luego por competitividad de los productos que aspiras a exportar a otras economías industrializadas o en desarrollo como México, y de ahí te vas a inflación, a costos de la vida. Y aparte entonces, yo creo que transacciones. ¿Y sabes qué interesante, Marta? Que aparte el norteamericano no lo va a querer hacer. Entonces, ese es un gran problema. Pero es lo chistoso, que quieren sacar a China o renegociar con los chinos. Perfecto, se va a voltear el chino y te va a decir, estos aguacates que son un éxito aquí en Beijing, ¿sabes qué? Ya no te los voy a comprar. Voy a empezar a ver cómo los siembro de manera hidropónica. Claro. Porque tu aguacate me sale en $10 porque le pagas un dineral a quien lo recoge. Porque adivina qué, ya no lo recoge un mexicano, lo recoge un gringo. Entonces, ¿sabes qué? Ya no te los voy a comprar. ¿Qué pasaría con la economía de Estados Unidos si todo se encareciera? No, pues abriría paso a las economías asiáticas que capitalizarían este impasse. Le estoy hablando de China, estoy hablando de Rusia, estoy hablando incluso del continente europeo, la Unión Europea, y por supuesto una fuga de capitales impresionantes. Claro. Algo que genera riqueza a los Estados Unidos es la inversión extranjera en otros estados que les provee de capital. O sea, todas ¿cómo? las filiales de empresas que están en México, por ejemplo, que reportan al final lo que es recursos económicos a las matrices en Estados Unidos. Si ese escenario ocurriese en ese imaginario, lo que observaríamos es fuga de capitales hacia otros estados y la pauperización de la economía estadounidense. Larry decía en algún foro, en México es el país donde más habitantes estadounidenses hay, 2 millones. Con ese escenario al rato tendríamos migrantes estadounidenses y no mexicanos. Exacto. ¿Y saben qué? A ver qué se siente Trump. Ahora un poco. Y creo que también algo muy importante. Hoy por hoy Estados Unidos tiene su sistema médico impactado como. Hay 2 millones de enfermeras que se requieren en Estados Unidos y no las pueden contratar porque no hay. Entonces es algo que otros países tienen que llenar porque no operan bien los hospitales, las clínicas, etcétera, etcétera. Y esos 2 millones, si hubiera un sistema y una reforma migratoria adecuada, podría darle cabida a migrantes que pueden ser enfermeras o enfermeros y entonces cubrir ese déficit, ¿no? Ahora, si hablamos de que vas a restarle más migrantes, pues la economía norteamericana, como bien decía esa película de Un día sin mexicano,
sí, totalmente se paralizaría porque no hay suficientes americanos para hacer esas labores que hoy por hoy no van a hacer, ¿no? Entonces, qué buen ejemplo de las enfermeras, ¿verdad? Oigan, si se quieren ir a vivir a Estados Unidos y conseguir marido, porque los maridos gringos son buenos maridos, estudien enfermería y se van a Estados Unidos. Y hasta doctores, ¿no? Se pueden conseguir de maridos, claro. Exacto. Y creo que esa es una gran necesidad hoy en Estados Unidos, y te vas una por otra, y por eso los empresarios, el cabildeo de los empresarios en Estados Unidos ha sido muy enfático en promover una reforma migratoria. Hay gran debate en Norteamérica en Estados Unidos de que se dé, porque obviamente hay puntos de vista encontrados, pero creo que el próximo presidente de Estados Unidos tiene que forzar que el Congreso verdaderamente adopte una reforma migratoria comprensiva, como se quería dar con el McCain-Kennedy hace ya 12 años, pero algo así se tiene que hacer, porque no puede ser que estos migrantes viven en el miedo y en la oscuridad desde hace muchísimos años, ¿no? Y el último presidente que lo hizo o que hizo algo al respecto fue hace 3 décadas, el presidente Ronald Reagan, ¿no? Entonces creo que ese es un impacto importante. Oigan, a ver, ¿quién se va a aventar a explicar? Si quieren lo hacen solos, acompañados, en trío. Para todos ustedes cuentavientes que están oyendo esto y dicen, bueno, tanto merequeteque con las elecciones de Estados Unidos, ¿a mí qué? Si no es mi presidente, si yo no vivo allá. Expliquen la cadena económica y el impacto que va a tener si fuera Donald Trump o si fuera Hillary Clinton en el resto del mundo, incluyendo México. ¿Quién va? Bueno, a mí es reserva de lo que los no colegas empieces en la nada mesa más con digan coadyuvar y subrayar. No, solamente quiero decir algo muy importante para todo el público, que es México siempre había sido visto desde el punto de vista de los Estados Unidos como un asunto de política exterior, y ahora no. México más que nunca en este escenario ha participado y promovido el voto a favor de Hillary Clinton. Hemos hecho un activismo y un marketing político para Trump fenomenal. Los medios aquí siempre hablan de Trump sin que él pague un peso de esa publicidad que nosotros le damos. Esto para decir, México ya no solamente es política exterior, sino también política interior de los Estados Unidos. Somos un tema relevante en el sentido de los migrantes que catapultamos y de todos los que atraviesan por este territorio hacia los Estados Unidos. Entonces, México sí es relevante, pero también hay que decirlo. Hay otros temas más importantes en la agenda internacional de los Estados Unidos, y eso lo podría decir la propia Paola Cícero, que está aquí, respecto a cómo hay otros temas, por ejemplo, Oriente Próximo. Siria, como el polvorín de los Estados Unidos. Una guerra donde ya hay drones y el próximo paso es que entren a territorio. A ver, vas, Paola. Claro, Siria, sin duda. En Medio Oriente. Medio Oriente. Sí, efectivamente coincido con Ileana. Siria e Irak, que estamos viendo en estas semanas la incursión en Mosul y en esta otra ciudad cuyo nombre no recuerdo, Alepo también, para recuperar, Alepo, claro. ¿No? Y sin duda es muy importante saber cuál va a ser la posición de Estados Unidos, sea Hillary o sea Trump. Al parecer ninguno de los dos está a favor de poner soldados en el territorio, boots on the ground, pero entonces, ¿cuál sería la estrategia a seguir? En los debates, sin duda, fue un tema muy relevante, ¿no? Hillary decía, era pro una alianza con los países árabes, ¿no? Y fortalecer a los rebeldes kurdos y tratar de impulsarlos para recuperar el territorio y derrotar al Estado Islámico. Trump, sus posturas son un poco volubles, ¿no? Un día dice más de ISIS que los mismos generales. Exactamente. Y Obama se ríe que si maneja Twitter de esta forma, imagínense cuando tenga que apretar el botón de una bomba por un Twitter, pues cómo se va a enchilar cuando le remienten la madre. Exactamente. Entonces, bueno, y por otro lado, Trump también se ha quejado de la OTAN, ¿no? De los países que participan en esta alianza, y dice que no pagan las cuotas que deben pagar, y por lo tanto Estados Unidos no tiene por qué entrarle con sus soldados y sus armas a estos conflictos, pero por otro lado dice que derrotará al Estado Islámico en 5 minutos, ¿no? Con la ayuda de sus generales, que opinan que lo resolverán todo en 5 minutos. Alguien decía eso en México, no, respecto al ZLN, ¿no? Por cierto, sí, efectivamente. Entonces sí, sin duda esto tiene un impacto en los conflictos en el mundo. También lo que tiene que ver con refugiados. Es que miren, yo a lo mejor va a ser muy pesado que lo diga yo de esta manera tan brutal. Pero la verdad, que es parte de la discusión de Donald Trump, los Estados Unidos de Norteamérica sí son la policía del mundo. Esa es la verdad.
Y lo que decía Donald Trump es, ¿por qué yo voy a estar gastando para parar una bronca que a mí qué, ¿no? O ¿por qué yo voy a gastarme una fortuna en mandar soldados que se hagan bolas ellos allá? Pero es un discurso hipócrita. Pero es un discurso hipócrita, porque por otro lado dice, no, mira, yo ISIS te lo resuelvo en 5 minutos. Entonces, sí es una gran preocupación, porque sí son como los guardianes del orden mundial. Entonces, encontrar a un presidente, o que fuera presidente, lo cual no va a ser, porque ya les dije en la mañana que va a ser Hillary Clinton, crean en mí, tengan paz, tengo inside information, ¿qué hacemos si se lava las manos? ¿Y qué hacemos si se echa la OTAN encima? Y a la ONU, es que no va a y ser a la tan OEA, fácil, o sea, y a los cascos azules, y a Médicos Sin Fronteras. No, pero ve, o sea, yo ahí lo que pienso es que es cierto, se erigen como la policía del mundo, pero ¿de qué lugares? Es como el policía de barrio. Hay más policías en el código postal 11,000 que en los códigos postales de Iztapalapa. Y así es la policía del mundo, Estados Unidos. ¿En dónde está Irak, Afganistán, Siria? ¿Qué tienen esos estados? Petróleo. Materias primas Es policía del mundo donde le interesa estar. No estuvo en Ruanda, no estuvo en la guerra de los Balcanes. No puede entrar a Siria porque está Bashar al-Assad apoyado por Rusia. Entonces, esa policía del mundo tiene un interés. Y los intereses son recursos naturales. Sí, claro. Recursos naturales. Irak hoy día es un gran negocio para ellos. En su infraestructura, en pozos petroleros, etcétera. Oigan, aquí dicen los cuentavientes en Twitter, dice Vicky Babe, amo este tipo de programas, Marta, no sabes cómo me sirve tanta información, los felicito a todos en la mesa, y les digo una cosa, a mí me da más alegría para que hoy, si van a ver las elecciones, si van a una cena, si se arma la política, no se queden como dice mi mamá, el que tiene plata platica y el que no escucha. Y ustedes ya traen información, ya pueden debatir, ya pueden discutir, ya pueden decir, pues ¿sabes qué? Te digo una cosa, Larry Rubin, representante del Partido Republicano de México, dijo, y entonces ya lo citan y ya suenan mucho caché. Regresando del corte, vamos a seguir hablando del impacto económico de la decisión de esta noche, obviamente a nivel mundial. Vamos a hablar del dólar con Pedro Tello y luego vamos a hablar de dónde han sacado dinero para las campañas. $1,000 millones Hillary Clinton, casi $600 millones Donald Trump. ¿Quién les dio la mayor cantidad de dinero? Regresando del corte, no se vayan. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. But here's the sad truth. There is no other Donald Trump. This is it. Regresamos. Oigan, estamos aquí, risa y risa. Estos son periquitos fuera del aire. Y entonces ahorita, entre el doctor Pedro Tello, que es economista, que ahorita nos va a explicar cómo va a amanecer el dólar mañana, porque él sí tiene una bolita mágica que puede predecir el tipo de cambio. La doctora Ileana Rodríguez, analista de temas internacionales y directora del Departamento de Derecho y Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Paola, ¿es Cicerón, Cicero, abogada por el ITAM, maestro en Derecho Internacional por la Universidad de Nueva York. Saúl López Noriega, profesor de la División de Estudios Jurídicos del CIDE, y Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Estamos dándoles un curso intensivo de política, economía, relaciones internacionales, relación bilateral, ¿no? Relaciones bilaterales, tratados de libre comercio, pero muy amigable como todo lo que hacemos aquí. A ver, nos quedamos con que regresando del corte, hoy que en W Radio vamos a dedicar todo el día a hablar de las elecciones en Estados Unidos, y a las 6 de la tarde vamos a tener este programa especialísimo hasta las 12 de la noche. ¿Qué dijimos que íbamos a decir después del corte? A ver, agarra el micrófono, Larry. Claro que sí, pues que obviamente para Estados Unidos México es el tercer socio comercial, que es una posición envidiable en el mundo, pero creo aún más importante, Marta, México es el primer socio cultural de Estados Unidos y viceversa, ¿no? O sea, la cultura mexicana está en todas partes donde vayas en Estados Unidos. En los aeropuertos se habla español gracias a la cultura mexicana, la verdad, porque aunque los hispanos es la minoría más grande, dentro de esa minoría la más grande es la mexicana. Entonces creo que a veces no se aprecia en Estados Unidos y por todos los norteamericanos la gran influencia mexicana que hay allá, y viceversa, ¿no? Aquí en México ni se diga, las empresas norteamericanas tienen muchísimo éxito. Generalmente su mercado número uno es México, ¿no? Entonces, yo estaba en la convención republicana y fui a hablar con el senador de Oklahoma y su delegación,
Y de repente le digo, ¿tú sabes que tu estado es el número 2, el cliente número 2 es México? Ni idea tenían, o sea, no entienden muchos, y ya no llámese republicanos, muchos americanos la importancia de México para Estados Unidos, ¿no? Y creo que eso es lo que hay que, las autoridades mexicanas, empresarios mexicanos tienen que seguir promoviendo en Estados Unidos, es esa importancia, más allá, no nada más de los migrantes, que es un tema muy importante, pero también esa correlación que hay entre México y Estados Unidos tan importante. Oye, muchas gracias por esta aportación cultural, porque de hecho el Riverwalk en San Antonio se podría hacer Aguascalientes, perdona. Sí, o sea, es broma. Sí. La parte económica, los mercados hoy estaban así. Si existiera un ribotril se lo hubieran tomado. Seguramente. Háblanos del dinero, Pedro, háblanos del dólar y por qué afectaría si gana uno o no afectaría si gana el otro. Fíjate que si asumimos que los mercados financieros tienen una buena capacidad para predecir acontecimientos políticos, diríamos que, a juzgar por la forma en la que cerró los mercados bursátiles ayer, Ajá. el mercado cambiario mexicano, o concretamente la relación peso-dólar el día de ayer, el precio del petróleo, diríamos que... ¿cómo cerró todo eso? Al alza la Bolsa de México, Ajá. al alza el peso frente al dólar, al alza el precio del petróleo. Diríamos, tomando esos tres indicadores, sí, que dan por descontado que quien ganará la elección es Hillary Clinton. Pero una cosa es anticipar. A ver, ¿qué? ¿Cómo? Sí, a ver. Dan por hecho que va a ganar Hillary. Suponen que va a ganar Hillary Clinton. Por eso está todo el mundo un poco más tranquilo de lo que estarían si pensáramos que fuera Trump. Pero no sería la primera vez que los mercados financieros se equivocan al momento de anticipar lo que habrá de ocurrir con acontecimientos políticos de gran relevancia. El Brexit es quizás el ejemplo más evidente al respecto, ¿no? Daban por sentado una respuesta que terminó por ser apabullada negativa, ligeramente, pero ocasionó al mismo tiempo un ajuste importante en los mercados. Bueno, diríamos entonces que los mercados financieros anticiparían que Hillary Clinton va a terminar como presidenta de los Estados Unidos. Esto nos lleva a la pregunta de, bueno, y después de la elección, ¿qué con el precio del peso? Y después de la elección, ¿qué con la actividad económica internacional y concretamente con las posibilidades de desarrollo de nuestra economía, la mexicana? Yo diría que la definición de la presidencia de Estados Unidos resolverá solo uno, de los 6 factores que influyen hacia el debilitamiento del peso frente al dólar, Marta. ¿Cuál? El factor Trump. El miedo a que Trump tomara la presidencia de Estados Unidos había empujado, especialmente en las últimas semanas, a la baja el precio de nuestra moneda frente al dólar. Pero resulta que si el factor Trump desaparece, como lo desearíamos la mayoría, a partir del día de mañana seguirá el peso mexicano presionado a la baja porque tenemos un gobierno con finanzas públicas debilitadas, con un aumento en la deuda gubernamental muy rápido y mucho más veloz que el aumento de la propia actividad económica nacional. Porque tenemos una economía donde la corrupción parece haberse desbordado en las más altas esferas de la clase política mexicana, porque tenemos una sociedad azotada fundamentalmente por la inseguridad, que ha repuntado consistentemente, y porque, de acuerdo con lo que opinan los inversionistas extranjeros, Marta, el Estado de Derecho en México sigue sin ser una realidad. Así que el día de mañana, si gana Hillary Clinton, a lo mejor no tendremos un dólar de más de 21 pesos o de hasta 22 pesos por unidad, pero tampoco tendremos la tranquilidad de saber que el viacrucis de nuestra moneda frente a la divisa americana prácticamente ha terminado. Pero espérame, es que ¿sabes qué, Pedro? Siento que no entendí nada. Yo tampoco a veces. Yo quiero ser un poco indulgente en esa visión de México. A ver. Vamos a ver. Sin disminuir el fenómeno de la corrupción en este país, la corrupción existe en todos los países del mundo, en menor o mayor grado. Sí. Entonces, eso creo que habría que considerar. Luego, lo otro es, si bien es cierto, México se ve golpeado por la violencia y el crimen organizado, también es cierto que se ha hecho un intento desde el gobierno pasado y en la flexibilización de muchas políticas públicas, impuestos, marco legal, económico, etcétera, que ha fomentado la inversión. Están llegando armadoras a México, estamos generando negocio, pese a la corrupción, pese a la violencia, pese a la inseguridad. Entonces, yo tampoco dibujaría un panorama tan caótico de México. Sí, pero seguimos siendo atractivos. Me da una pena horrible interrumpirlos, pero les digo una cosa a los dos, no entendí nada. A ver, déjame ser más positivos en estos panorama. A ver, nada más una cosa. Si gana Hillary, ¿no se va a ir el peso al suelo? No.
Por supuesto. Pero si gana Trump, podría irse el peso al suelo. Probablemente. ¿Por qué? Porque evidentemente habría la certeza de que nuestro país, nuestra economía, no tendría un panorama hacia adelante de crecimiento, de buena relación económica o intercambio comercial con Estados Unidos, pensando que Donald Trump desconocería o renegociaría el Tratado de Libre Comercio, entre otras cosas, y eso provocaría que la gente busque no invertir en pesos, sino en dólares. Aumentaría la demanda de dólares en el mercado cambiario mexicano, se elevaría el precio de la divisa americana y a la par estaría cayendo el peso en lo que a cotización frente al dólar se refiere. Me siento tan discapacitada mentalmente en este momento. Traje a un traductor, Saúl López, si nos traduce. Bueno, no traductor, yo no soy economista. A ver, Saúl, explica. Lo que yo quiero abonar es que hace un momento se platicaba de la crítica y el ataque feroz de Trump en contra del Tratado de Libre Comercio, pero los demócratas, justamente esta elección ha sido, por muchos sentidos es muy relevante, porque los demócratas justamente han sido muy críticos del Tratado de Libre Comercio también. O sea, no olvidemos que Bernie Sanders, uno de sus puntos más relevantes y uno de los puntos por los cuales creció tanto en la elección interna del Partido Demócrata, fue en contra del Tratado de Libre Comercio. Entonces, en ese sentido, no sé si por convicción, pero el contexto de la elección ha orillado a que Hillary Clinton públicamente diga que es necesario no acabar con el tratado, pero sí replantearlo, sí renegociarlo. Y ha dicho que tener un fiscal, y aparte Hillary Clinton, nos acordaremos que en el tiempo ella era la que estaba más en contra del TLC, ¿no? O sea, a fin de cuentas, no ha sido alguien que verdaderamente adore a México. O sea, a México no necesariamente le va a ir tampoco excelentemente bien con Hillary. No le fue como secretaria de Estado, lamentablemente, y esperemos que a lo mejor con la fuerza latina y ese voto hispano, ella replantee qué posición debe estar en su mundo México en el futuro. Claro. A ver, aquí lo dice muy fácil un cuentaviente, contéstamelo así. Yo pensaría que si gana Donald Trump va a subir el peso. Porque, ¿qué pasaría? Todos venderíamos dólares porque adivina qué, ya no vamos a ir a Estados Unidos. Pero en realidad no ocurrirá así, porque la gente preferirá sacar sus inversiones que tiene en pesos y en bancos mexicanos para convertirlos en dólares, pensando que a la larga es más sólido tener tu ahorro personal o familiar en dólares que en pesos mexicanos. Aumentaría entonces la demanda por dólares en el mercado cambiario y su precio, Marta, sería por las nubes. Ok, vamos a hacer un trato tú y yo, Pedro. Adelante. Ahorita regresando del corte comercial, vamos a hablar de dónde sacaron tanto dinero Donald y Hillary. Y mientras que está el corte comercial, me haces un dibujo, un croquis, a manera de boceto, para explicarme esto otra vez. Regresando del corte en W Radio. Elecciones presidenciales, Estados Unidos 2016. How are you going to make them pay for the wall? I will, and the wall just got 10 feet taller. Regresamos. A ver, les vamos a platicar algo bien interesante. Cuando ustedes escuchan que Hillary Clinton levantó $1,000 millones, $1,000 millones para su campaña, y Trump levantó más o menos como $550 millones, y ustedes ven todos los comerciales en la televisión y saben que Hillary Clinton le metió a los medios $30 millones en publicidad. Imagínate cómo estaría aquí TV Azteca, Televisa, bien contentos. $19.3 millones metió Donald Trump. ¿De dónde sacan ese dinero? Y obviamente hay un sinfín de tipos de donaciones. Ahorita vamos a hablar de las más grandes, luego platicamos de las más chiquitas y cómo son los donativos en Estados Unidos versus los donativos en México, porque al final el avión en que viajan de estado en estado, de ciudad en ciudad, todas las oficinas de la campaña en diferentes estados de la Unión Americana, ¿qué más? Los anuncios publicitarios, los banners, los aviones, pagarle a las agencias de publicidad, a los estrategas, todo eso cuesta dinero. Entonces, nada más les voy a dar una lista muy interesante de quiénes fueron los donantes más grandes de Donald Trump para que se lo sepan de una vez. Hay un fulano que se llama Robert Mercer, que le donó $3.8 millones cash. Este cuate es un programador informático de profesión de Renaissance Technologies. Él está basado en Long Island, Nueva York, y él desembolsó $3.8 millones. Bernard Marcus, $3 millones. Jeffrey Palmer, $2.1 millones. Todos son como enfocados al tema de tecnología. Philip Ruffin,
$1.5 millones, es dueño de una lechería, de un banco de casinos en Wichita, Kansas, y Papa Joe Manchester, $1 millón, que es vendedor de bienes raíces en San Diego. Eso es para Trump. Pero Hillary Clinton tiene una lista infernal, Haim Saban y su familia le donó a Hillary Clinton $10 millones. Es un empresario originalmente israelí, pero ahora nacionalizado gringo, y tiene muchas empresas de medios de comunicación. Es CEO de Saban Capital Group y posee una fortuna estimada de $3,000 millones. Entonces, soltarle 10 millones, pues es un pelo a un gato. Donald Sussman, que es financiero y filántropo, le donó $8.1 millones. George Soros, que es uno de los magnates más famosos, un gran especulador financiero y filántropo, de Soros Fund Management, donó $7 millones. James Simmons, $7 millones. Fred Eichner, $5 millones. Y a la lista está Steven Spielberg, está Jeffrey Katzenberg. O sea, hay varios de Hollywood que también le donaron un dineral a Hillary Clinton. La pregunta es, ¿cuáles son las donaciones más chiquitas, de dónde viene la gran mayoría? Y ¿qué van a obtener a cambio todos estos donadores de 500, 600, 700, 2, 3, 4, 5 millones de dólares? A ver, Basauri. Bueno, digamos, justo esa es una de las críticas que se le hace a los modelos de financiamiento privado electorales, como el de Estados Unidos, que se crean conflictos de intereses entre estos donadores. Por supuesto, entre más grandes son los donadores en cuanto a sus cantidades, pues se crea allí una relación un poco ambigua entre que eso que va a ser a cambio, que se traduce en impulsar ciertas políticas públicas o impedir que se impulsen ciertas políticas públicas, ciertas regulaciones, que se cambien ciertas regulaciones, o acceso, simplemente que tú puedas conversar con el futuro o la futura presidenta de Estados Unidos. O sea, a ver, déjame entender. Por ejemplo, si Haim Saban, que donó $10 millones a la campaña de Hillary Clinton, en 1 o 2 años tiene una bronca con una política que está pasando en el Senado, le habla a Hillary y le dice, oye, échame la mano, hija, yo te eché la mano con $10 millones, párame esta bronca. O inclusive nada más platícame cómo va la jugada, ¿no? Claro. Y eso ya me da una ventaja frente en el Congreso u otros competidores y demás, ¿no? Esa es una de las críticas que se le hace al sistema de Estados Unidos, y que se ha incrementado justamente porque ahora se permite que a las empresas puedan aportar dinero libremente. Antes había ciertos límites, ciertas condicionantes. Ha habido un caso muy importante en la Corte de Estados Unidos que se llama Citizen, el caso, que inclusive es un caso que estuvo en la campaña, en esta campaña estuvo a discusión. Hillary Clinton prometió en la campaña que va a impulsar una regulación para evitar que las compañías, los sindicatos puedan aportar cantidades de dinero de manera ilimitada, porque cada vez, desde Obama, se ha visto que cada vez las elecciones en Estados Unidos cuestan más dinero y se necesitan de muchos votantes chiquitos, de aportaciones pequeñas, pero de estos grandes votantes, y con esa, digamos, ambigüedad en la relación que se plantea con conflictos de intereses, ¿no? Claro. En México, por el contrario, tenemos al menos el sistema está pensado de tal manera que se vacune para este tipo de conflictos de intereses, y entonces existe un financiamiento público. Es posible que los militantes en México puedan hacer aportaciones en las elecciones, pero las cantidades son muy menores, y básicamente todo gira alrededor del dinero público en nuestro país, ¿no? A diferencia de Estados Unidos. Ahora, cabe subrayar que Estados Unidos cada vez se vuelve un sistema más único o particular, porque en general también en Europa la idea es que sea el financiamiento público lo que domine, o lo que sea lo dominante en los procesos electorales, ¿no? Y algo interesante que decía Paola es similar al caso que pasó con Clinton y su Clinton Foundation, ¿no? Que se especula que mucho acceso que tenían empresas y países era porque donaban a la fundación de Hillary, y tenían el oído de la secretaria de Estado. Ahora imagínate, Marta, al presidente de Estados Unidos, que con una llamada puede resolver muchos temas, ¿no? Claro, o sea, lo que estás comprando con una donación de ese calibre es acceso, ¿no? Totalmente. Es ahora sí que la relación. Y que te conteste el teléfono. ¿Verdad? Que te invite a la fiesta, ¿no? También exacto. Creo que en ese sentido también es importante mencionar los que no donaron este año, particularmente en el caso de la campaña de Trump, que recaudó muy poco dinero para las cantidades que se manejan en estas campañas. Llama la atención que en la campaña de Trump, pues no
no fue exitosa en ese sentido, y particularmente hay unos hermanos y una familia muy conocida, los Koch brothers, que seguramente Larry tú los ubicas muy bien, que son dueños de la segunda empresa más grande de Estados Unidos, Koch Industries, y que tradicionalmente son los que dan el mayor financiamiento a las campañas, particularmente los republicanos. Pues son los principales donantes, ¿no? Y en esta campaña, pues no fue así, ¿no? No soltaron un peso. La dieron para el Congreso. Dijeron, vamos a dedicarlo totalmente. Sus donaciones fueron para las campañas de representantes y senadores, pero no para Trump. Exacto. Entonces, eso también, pues, es de llamar la atención. Oye, algo bien interesante. Miren, va a ganar Hillary Clinton. Eso ya es un hecho, ¿no? Y que me esté comiendo yo mis palabras mañana. Algo bien interesante. ¿Qué va a hacer Trump el día de mañana? ¿Y qué tan preocupado está el imperio Trump de cómo va esto a repercutir financieramente en el gran emporio de Donald Trump? Digamos, obviamente él mismo ha dicho que si pierde va a desconocer los resultados y ha insinuado en varias ocasiones que el sistema electoral está corrompido y que está amañado y etcétera. Entonces hay preocupación fundada de las reacciones que va a tener al día siguiente en caso de que pierda, que todo indica que va a perder. Pero también ha habido información y ha habido varios revistas, Slate, el New York Times y otros medios de comunicación de Estados Unidos han sacado ciertos datos respecto, en concreto, los hijos, que como sabemos los hijos son los que se están encargando ya de muchas líneas de negocio, de todo lo que implica la marca Trump. Y hay una preocupación, por ejemplo, por parte de los hijos, de Ivanka, por ejemplo, donde dicen la campaña está afectando ya la marca Trump y nos preocupa el futuro del negocio que implica todo lo que gira alrededor del nombre Trump. Y aparte, Marta, lo que puede pasar, y es algo muy real, aunque suena ficticio, es que Donald Trump en 4 años se anote para ser el candidato demócrata, ¿no? Y nada lo puede parar, y si él logra tener el suficiente número de votos. O sea, qué horror, imagínate. No, yo creo que más bien, digamos, más allá de que es un personaje impredecible, yo creo que él va a regresar a la línea de negocios, va a hacer un esfuerzo por recuperar su nombre, de reconstruirlo y demás, sobre todo porque implica mucho dinero lo que... Aunque Saúl, a lo mejor ya le ha gustado las mieles de la participación política. Claro, ¿no? Porque ya es la figura central del mundo. Pero esa es una buena pregunta, Larry, porque normalmente, así como en su momento, Hillary Clinton corrió contra Obama y perdió, y Obama la vuelve secretaria de Estado. Normalmente tu contrincante lo vuelves parte de tu gabinete, le das ahí un huesillo, a veces grande, a veces chiquillo, pero ese no va a ser el caso esta vez. Claro, no, y es más, él podría ir a fundar un partido y pudiera ser una fuerza política muy importante en Estados Unidos. De que va a ser una fuerza política Donald Trump saliéndose, va a ser una fuerza política. La preocupación que no va a dejar de estar dando lata. Después de que votó, lo entrevistaron y le preguntaron, bueno, ¿qué pensaría si pierde la elección y demás? Fue una gran pérdida de tiempo y de dinero. Yo soy un hombre de negocios y si pierdo, va a ser eso. Entonces creo que también ya hay algunos indicios, eso lo dijo hoy en la mañana, en la entrevista después de ir a votar en Nueva York. Entonces hay indicios donde probablemente se convierta en lo que le dice Larry, va a tratar de mantenerse como actor político, fundar un partido y demás, pero también hay una posibilidad no menor de que pues regrese a lo que siempre ha sido y tratar de recuperarlo, ¿no? Y que se calle. Es que miren, ¿saben qué? Como ustedes están muy, muy, muy preparados y muy informados con el tema de 2 puntos, narcisismo, sociopatía, ego, psicopatía, y creo que todas estas son características, lo platicábamos la semana pasada con Feyo Ostrowski, neuropsicóloga de la UNAM, que son características tan claras en Donald Trump que de repente me siento una mala persona, pero gozaría tanto de que no le den el gusto de que sea presidente de Estados Unidos para que se le quite lo soberbio. Y todos se quedaron callados. Bueno, ¿qué va a hacer del Partido Republicano si pierden, Larry? Pues mira, yo creo que y lo que esperamos muchos republicanos, y más los que hemos alzado la voz para decir no lo vemos como nuestro presidente, es que se reconfigure y sea como el partido de Reagan, ¿no? Este partido más hacia el centro, que acepta pues muchas de las diferencias, que apoya el libre comercio y que hacia allá vaya el partido. Creo que ese sería el futuro del partido republicano, como un Paul Ryan, que también ha sido un gran líder del partido, o un Mitt Romney, que ha sido vocalmente pues oponente de Donald Trump y su candidatura. Claro. Ok, ahora sí que final thoughts para cada uno. Paola. Pues yo estoy convencida de que Hillary va a ganar. Y creo que eso, si bien es lo mejor para nuestro país, tampoco hay que sobreestimarlo. Hace un momento mencionabas, Marta, como
pros y contras de los candidatos, y yo pensaba algunos contras, sin duda alguna, para efectos de México, pues es el tema del TLC, ¿no? De la renegociación y la revisión que habrá que hacer de este tratado. 2, el tema migratorio, que Obama nos quedó a deber en ese sentido mucho. Entonces, veremos si Hillary puede hacer algo al respecto, sin tampoco poner, digamos, prendamos de la veladora, pero tampoco creo que vaya a ser una diferencia abismal, ¿no? Pero bueno, hay una oportunidad ahí. Y también creo que el asunto de Clinton Foundation, que mencionábamos hace rato, sigue estando presente. Es un tema que, más que los emails, como que todo el mundo se ha ido por los correos electrónicos y ese escándalo, pero más bien el tema es el asunto del conflicto de interés, el tráfico de influencias, quién está detrás de esa campaña, en fin, ¿no? Entonces, creo que esos temas serán muy importantes, y pues lo que nos deja Trump, afortunadamente no su presidencia, pero creo que sí un país dividido, donde eso que antes era políticamente incorrecto, ahora abiertamente la gente lo puede decir, ¿no? Y puede, el racismo. Hecho, aquí porque estamos acostumbrados, cuentavientes, pero en una democracia limpia, cuestionar la validez de las elecciones es gravísimo. Siquiera abrir la puerta, siquiera entretener la posibilidad de que eso sea real, es tan disruptivo y tan nocivo y tan destructivo. Absolutamente, y creo que va a ser un reto como sociedad americana poder sobrellevar eso y superarlo. Saúl. Va a ganar Hillary Clinton, mucho más apretado de lo que se pensaba en algún momento. Vas a poner el granito en el arroz. No, creo que ahora el reto que viene es qué tipo de presidencia va a ser, la negociación con el Congreso, los resultados con los republicanos y demás, cómo está la configuración, la reacción que van a tener los republicanos, por supuesto no tienen que ceder en todo, pero sí va a ser muy importante su posición y reflexión en ese sentido. Y creo que también es una elección muy relevante porque deja como precedente que un candidato con una política extrema puede levantar muchísimo y prácticamente casi ganar la presidencia de Estados Unidos. Entonces creo que lo que viene en términos demográficos en Estados Unidos, en términos del tejido social de Estados Unidos y en términos de política va a ser muy relevante, y eso va a definir mucho la suerte, no de la victoria de Hillary Clinton como presidenta, sino su gestión como presidenta va a ser determinado por estos factores. Claro. Marta, Pedro Tello. Yo tengo la impresión de que hay una lección que tenemos que aprender derivado de esta elección, y es que si queremos depender menos de acontecimientos externos que ponen en vilo mercados tan sensibles como el mercado cambiario o el precio del dólar en México, lo que tendríamos que hacer es ocuparnos de definir cuál es la agenda de actividades que como mexicanos tenemos que emprender para fortalecer, nuestra planta productiva, para diversificar nuestros mercados de exportación, para diversificar las fuentes originarias de la inversión extranjera que arriba a México, y por esa vía para hacernos relativamente menos inmunes frente a lo que se decide o sucede más allá de nuestras fronteras, particularmente en Estados Unidos, porque está visto que si seguimos dependiendo de una economía, de un mercado, de un tipo de inversión, evidentemente la vulnerabilidad de la economía mexicana va a seguir exponiéndonos a vaivenes como los que hemos vivido recientemente, y que merecen y ameritan, yo diría, una respuesta consistente en materia de definición de políticas públicas para México y por los mexicanos. Muchas gracias, Pedro. Ileana Rodríguez. Gracias. Pues Trump representa una campaña electoral nihilista, que es de negación a todo lo preexistente, en contra no solamente del establishment o lo establecido, sino en contra de todo su sistema electoral. El que Trump llegue pone en riesgo todo el tema de comercio, China, México, lo que tiene que ver el tema de impuestos, lo que tiene que ver el tema migratorio, donde la candidata demócrata promete mucho más cosas y mejores, por supuesto. Creo que Obama, Paola, no nos quedó a deber nada. La acción ejecutiva a favor de los migrantes la paró el Congreso a partir de las cortes locales que se sumaron, pero no fue la decisión, pero no nos quedó de ver, fue el Congreso. Recordemos que hay una división de poderes. En ese sentido, mi pronóstico, querida Marta, es 320 electores para nuestra querida Hillary Clinton, y el Congreso 50-50. Y, por supuesto, si llega Hillary Clinton, se habrá roto el techo de cristal del país más poderoso del mundo y generará una corriente positiva a todas las mujeres en uno de los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, de sostenibilidad, que es el empoderamiento de las mujeres. Si ella pudo, las mujeres pueden.
Eso está muy bonito. Eso está muy bonito. Sí, definitivamente. Eso está muy bonito. Larry. Pues creo que esta elección, sí, Barack Obama se convirtió en el presidente que más ha deportado a mexicanos y a hispanos en el mundo, como dice Paola. Pero creo que más allá de eso, es la gran lección de que México tiene que promover mejor a México en Estados Unidos, ¿no? Los norteamericanos no encuentran el valor total que representa México como vecino, como socio cultural número 1, socio comercial número 3. Entonces, esa gran tarea creo que queda para todos en México, para promover mejor al país allá, ¿no? Y creo que es una parte muy importante, Marta, que se tiene que asumir, porque pues se llega y se va el candidato o la candidata, pero en 4 años el problema sigue existiendo, y ese es que México no es comprendido en su totalidad en Estados Unidos, y qué beneficio le trae a los norteamericanos. Entonces creo que esa es una parte muy importante, ¿no? Y bueno, pues esa va a ser una tarea de todos, el promover esta relación bilateral como debe de ser, y que los norteamericanos entiendan la importancia de México y los mexicanos, y viceversa, ¿no? Oye, y Larry, déjenme decirles, cuentavientes, que les va a hacer una invitación bien bonita, porque tiene un punto Larry, ¿eh? Dice, no es lo mismo ver las elecciones hoy a las 6 de la tarde, cuando ya empiecen a salir los resultados, pues solo en su casa con sus palomitas. Sí. ¿A dónde nos vas a invitar, Con mucho Larry? gusto, Marta, para ti y para tus cuentavientes. Pues creo que lo que organizó la comunidad americana, el American Society, que es esta institución que representa a demócratas, republicanos y personas, y americanos y mexicanos, pero personas interesadas en esta relación bilateral tan importante. La American Society organizó Election Night, que se va a llevar a cabo esta noche en el University Club. Y Election Night es una noche en donde se juntan, pues nos juntamos todos, ¿no? Y no importando qué creencia o o cómo pienses en cuestión de ideología, pero es una manera de verlo en vivo, las elecciones, y también conocer otras personas. Aparte que la recaudación se va a ir a la donación de los niños mexicanos, que hay más de 1 millón que no tienen nacionalidad. Entonces creo que va a ser una buena causa. Y bueno, el Twitter de AMSOC es AMSOCMX, y ahí viene más información. AMSOCMX. Sensacional. Pues muchas gracias por la invitación. Ahí les mando todo esto por Twitter. Oigan, muchísimas gracias a los 5 por hacernos más cultos, más informados y más preparados para las 6 de la tarde, cuando sean las elecciones. Más bien, cuando sean ya la entrega de resultados y empecemos a ver los conteos en los mapas. Gracias, Paola. Gracias. Muchas gracias, Saúl. Gracias a ti, Marta. Muchas gracias, Pedro. Gracias, Marta. Gracias, Ileana. A ti por tu muchas simpatía y gracias, Larry. espontaneidad. Ay, Gracias. ¿Viste qué bonito Marta. lo que dijo Ileana? A ver, vuélvelo a decir, Ileana. Nada, que gracias a Marta por su simpatía y espontaneidad. Quiero decirles que la mesa al principio sí era como muy académica, y ella logró romper, no el techo de cristal, pero sí la barrera de cristal en este foro, y ha sido muy cordial estar Lo con único ustedes. que me falta es romper esa pedotecha. No, para su platillo favorito, cerdo con verdolagas. Exacto, ¿Quién muy dice eso bien, al aire? Pedro, Él. muy bien, Pedro. Oigan, gracias a todos, sobre todo por hacerlo divertido y entretenido, porque la información y la inteligencia no tiene que estar peleado con el humor. Muchas gracias a todos, Oigan, y ustedes no se vayan, porque obviamente ahí viene Fer Tapia con todo el equipo W. Estamos fuertísimo en redes sociales a través de la plataforma de W Radio. A las 6 de la tarde vamos a tener la transmisión especial enlazándonos con otras cadenas del grupo Prisa, y vamos a tener la cobertura total de las elecciones de Estados Unidos entre 6 y 12 aquí en W Radio. Nosotros nos vemos mañana en punto de las 10 de la mañana, y nos vemos en Twitter al rato, que miren que yo ya cancelé todo, porque a las 6 de la tarde yo estoy instalada en las piernas de Larry Rubin viendo los resultados. Claro que sí. Estamos de regreso, no se vayan, hay mucho más en W Radio. Quiere llorar, quiere llorar, quiere llorar. Este mes, en Revista MOA, llorar en la oficina y otros 36 errores que cometemos las mujeres en la chamba. En portada, Mariana Treviño nos cuenta la historia detrás de su éxito y su vida como Isabel Iglesias en Club de Cuervos. ¿Personalidad limítrofe? ¿Qué es eso? ¿Y quién la tiene? ¿Tu doctor te habla en chino? Te decimos cómo sacarle provecho a la consulta. MOA Noviembre, 150 páginas de salud, amor y éxito. Coquetear con el jefe, ser demasiado. Una revista de Marta de Baile, 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 de Marta de Baile.